candidatos que le digo, a ver, te publicaste esta vacante, yo estaba pidiendo eso, pero yo no lo veo que lo tengas en tu currículum. Es que sí lo hice, pero no lo he actualizado. Muchas veces cierras la puerta porque no está bien estructurado un currículum. El típico que cuando ya quieres correr a alguien, ahí estás sobre él, ¿no? Y me han llamado a mí y me dicen, me voy a ir a Hermosillo. No están aplicando la norma 35. Con las cosas negativas, nunca vas a poder trabajar con alguien. Siempre te vas a estar repeliendo. Imagínate que tú como empresa quieras cambiar a todos tus colaboradores. O sea, al final no puedes poner límites para que no te afecten algunas actitudes negativas, pero tienes que trabajar con lo bueno de la gente. O sea, con lo que ellos vienen a aportar. Y para las nuevas generaciones, que aprendan. O sea, que nunca vean el aprendizaje como una obligación. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visionarios, el espacio donde descubrimos las historias de personas que están transformando su comunidad desde su pasión, su conocimiento y su propósito. Hoy vamos a hablar de talento, de liderazgo, de empresas felices, pero sobre todo de desarrollo humano. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Administración de Empresas, directora general de Selecta RH y socia fundadora de Impulsa Desarrollo Humano. Consultora en recursos humanos y certificadora del distintivo Un Lugar Feliz para Trabajar. Con más de 10 años de experiencia en atracción de talento, capacitación y desarrollo organizacional, Dulce ha trabajado con empresas para mejorar su clima laboral, aplicar la norma 035, crear procesos internos y algo muy importante, desarrollar personas. Pero más allá de los títulos y certificaciones, que son muchas, Dulce es una apasionada del aprendizaje. Para ella, estudiar no es una obligación, es un hobby. Desde niña se perdía entre crucigramas, rompecabezas y libros. Hoy hablaremos de liderazgo, cultura organizacional, felicidad laboral, neurociencia aplicada al trabajo y de cómo las empresas pueden convertirse en espacios de crecimiento real. Bienvenido a Visionarios Podcast, Dulce Gámez. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Alan, por el espacio y pues, por todo lo que estás haciendo a través de esta plataforma. No, es que yo creo que es un gusto, como dice el propósito de Visionarios, ¿no? Yo creo que hay historias que son dignas de contarse, pero pues para ello ocupamos a los personajes, a quienes están haciendo realidad esas historias, y creo que la tuya cuenta mucho por lo que has logrado en una comunidad. No solo, yo creo que hay que ver muchas veces el impacto que tienen nuestras actividades, ¿no? Y nuestro trabajo. A veces lo vemos como un simple trabajo, pero tú has reclutado talento no solo para las empresas, sino también has encontrado un lugar para que las personas desarrollen pues ahora sí que sus habilidades y todavía tengan un sustento para vivir. Sí, así es. Y es que de hecho, por eso me enamoré del área de recursos humanos, porque tienes carta abierta para impactar a toda la plantilla de trabajadores que están en una empresa, ¿no? Entonces, esa es la parte que más me enamoró, de que aspectos pequeños le podías cambiar el día a otra persona. Un simple café, que estaba batallando con su tarjeta checadora. O sea, realmente eran pequeños detalles que le puedes hacer que su día sea muchísimo más fácil. Y qué importante es, como decíamos en la introducción, el propósito, que cada persona tenga un propósito. Pero nos irás platicando cómo logras hacer que las personas encuentren ese propósito y se den cuenta de qué tipo de empresa, qué tipo de actividades, o las empresas también qué tipo de perfiles ocupan para que complementen su cultura, o incluso les ayudas a crear una cultura en la empresa, que también es, yo creo que de lo más importante. A quienes nos toca tener un equipo de trabajo, sabemos que el tener un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente laboral es un pilar para que la empresa dé los resultados, incluso si los quieres ver así, económicos, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. De hecho, pues cada empresa tiene una cultura diferente, ¿no? Puede haber bases que se acomoden, pero realmente siempre hay un distintivo, porque depende muchísimo del liderazgo que se tenga en la empresa, pero realmente cada cultura la puedes hacer única y personalizada, y que vaya encaminado a un propósito que se pueda notar desde que la primera persona que ves cuando entras a una empresa.
Y lo curioso es que esto no es exclusivo para las grandes empresas, no es para las empresas que conocemos y que vemos que cotizan en la bolsa o que tienen miles de empleados. La cultura y el ambiente es importante si tengas un grupo de trabajo de 4, 5, 20, 30, 40, 200 personas. De hecho, hay empresas que yo he conocido pequeñas. Pequeñas me voy a referir a menos de 10 colaboradores, ¿no? Uh-huh. Que tienen una cultura tan bonita. Y que tú les preguntas cuánto tiempo tienen trabajando sus colaboradores, 10, 8. Empecé con el patrón, me dice, ¿no? Con el dueño, y aquí seguimos. Y están orgullosos de seguir perteneciendo a esa empresa donde ya el término económico pasa a segundo término. O sea, se siente la tranquilidad y el gusto de contribuir con lo que están haciendo. Y también he notado que para poder crecer, o sea, a lo mejor tener una cultura, hacer una cultura de 4, 5, 6, 10 personas es un poco más controlable. Ajá. Donde viene el verdadero reto es cuando empiezas a ingresar más personas. Eso significa más ideas, más hábitos, más formas de pensar Más diferentes, personalidades. más personalidades. Y ahí es donde el tener una cultura consolidada te facilita bastante los procesos. Desde chiquita tenías esta inclinación por las personas, porque a final de cuentas recursos humanos pues es trabajar con personas. Sí, definitivamente yo era una niña muy curiosa y muy observadora. O sea, yo podía estar en una habitación y observando, ¿no? Todo, desde el peso, color, de que si ya el tío no tiene más pelo, o sea, realmente yo observaba todos los detalles físicos, pero también cómo se comportaba la gente, ¿no? Siempre desde chiquita, siempre, desde que decía, bueno, ¿por qué dijo una cosa, pero cuando vino esta persona actuó de otra manera? Qué raro, ¿no? Entonces yo me hacía preguntas en mi cabeza, todo lo que tenga que ver con gente, a lo mejor yo no estoy tan inmiscuida con ellas porque lo tiene un poquito a la introversión, Ajá. pero me gusta mucho analizar la dinámica que está pasando ahí, ¿no? Y tratar de alejarme un poquito y decir, yo siempre tengo una frase que digo, qué interesante. Incluso cuando yo he estado en algún tema que hay algún tipo de conflicto y demás, y yo digo, qué interesante. O sea, qué interesante desde cómo yo reaccioné, ¿no? Porque en una situación normal yo no hubiera actuado así. Entonces, ¿qué pasó en ese instante? ¿Qué pasó en ese momento para que yo hubiera, no sé, a mejor reaccionado molesta o reactiva? Entonces, ese tipo de cuestiones siempre me llamó mucho la atención observarla en la gente, ¿no? O decía, esta persona es buena para esto. O a esta persona se le facilita más esto, ¿no? Y realmente era natural, o sea, estar pensando en qué está haciendo la gente, por qué piensa lo que piensa, por qué pienso lo que pienso. Y realmente me da mucha, como, pues sí me da risa, Ajá. porque yo observo a mis sobrinas, ahora que tienen 5 y 8 años, y yo no las veo con ese tipo de pensamientos. Pues. Como tú lo estabas haciendo de chiquita. Así es, ajá, sí, así es. ¿Y en qué momento empiezas a encaminarte en ese sentido? Porque después estudias una carrera que, pues sí, te da la oportunidad de involucrarte en el área de recursos humanos, como es la licenciatura en administración de empresas, ¿no? Una parte importante de ello, pues te puedes enfocar un poco en el tema de recursos humanos. Sí, pues mira, yo pues entré aquí al tecnológico en administración y tuve la fortuna de encontrarme una maestra muy apasionada por lo que ella hacía y estaba justo en el área de recursos humanos. En paz descanse, la maestra Trini. Uh-huh. Después cuando yo egreso y que entrevistaba a chicos que iban egresando del TEC, enamorados de recursos humanos, y yo le decía, ¿quién te dio clases? Y ella me dice, no, pues la profe Trini. Y yo, sí. O sea, entiendo ese sentimiento porque ella lo vivía, lo transmitía. Y a mí su clase, pues a mí me encantaba. O sea, la sensibilidad que tenía para decir el mensaje de manera correcta. Uh-huh. Te enseñaba el tacto que tenías que tener con la gente porque tú no sabes, fue a trabajar la persona, pero tú no sabes a costa de qué está trabajando. Si tuvo un problema familiar, si está atravesando un divorcio, si tuvo un fallecimiento, pero pues se le acabaron los días y tiene que volver a trabajar. O sea, como que siempre nos hacía conscientes de que además de un trabajador hay una persona ahí hay atrás. Una historia atrás, hay una vida, ¿no? Así es. ¿Y
qué importante yo creo que en las empresas es reconocer que los colaboradores no pueden ser simplemente números o estadísticas que te vienen a producir, ¿no? O que vienen a producir utilidades, porque digámoslo así en términos muy prácticos, que es lo que buscan las empresas, sino que pues no son robots y todos tienen una historia, una situación, problemas, como todos. Sí, así es. Y de hecho ahí lo notas. Notas en el trato y la forma en que la persona le pone empeño a su trabajo. O sea, la calidez con la que te recibes y está en servicio al cliente. O sea, refleja mucho de cómo está siendo tratado él también en las empresas. O sea, yo siempre le he comentado a los clientes que ellos tienen 2 clientes. Está el cliente externo, o sea, el cliente que va y compra tu producto, tu servicio, pero tienes un cliente interno que también tienes que cuidar, que son tus colaboradores. Porque ellos al final son el reflejo de cómo se está ejerciendo un liderazgo, de cómo está el ambiente ahí en la empresa. Así. Volviendo un poquito cuando era chica, siempre mencionábamos en la introducción que eras una niña que vivió entre crucigramas, entre lecturas. Sopa de letras. Sopa de letras. Siempre te gustó esta... ¿Cómo descubriste que te gustaba esto? O sea, creo que siempre hay un momento donde descubres, ¿no? Que ese tipo de cosas te gustan, te apasionan. Habrá quien le gusta dibujar, a quien le gusta el deporte, pero a ti te gustaban ya desde entonces. Sé que eres apasionada de la lectura. Sí, también. Pues mira, yo te comentaba, ¿no? Era muy curiosa y yo quería saber todo, o sea, el origen del universo. Sí, de repente tenía muchas preguntas existenciales, a lo mejor. Y al querer saberlo todo, pues era probable que a lo mejor en mi familia pues no me podían dar esas respuestas. Entonces yo tenía un apremio por ya aprender a leer y escribir y poder encontrar esas respuestas en los libros a lo mejor de mis hermanos, porque ellos me llevan 4 y 5 años. Y la sopa de letras a mí me dio mucho, porque yo ya sabía palabras, cómo escribirlas. Porque pues te vas aprendiendo. Yo no sabía leer y ya te hacía sopas de letras, para que te des una idea, ¿no? Simplemente por identificación. Identificación, ajá. De imágenes, vamos a decirlo así. Exacto, sí. Y eso me dio muchísima concentración. De hecho, a veces que viajo y me llevo un libro y hay personas que me dicen, ¿cómo puedes estar leyendo si estás viajando o que haya ruido? Y es que yo estoy enfocada en la lectura, porque a mí el sopa de letras realmente es una herramienta que te ayuda pues a fijar tu atención. Entonces, a mí me gustaba bastante, pero fue como, era la puerta para que a mí se me facilitara el poder aprender a leer y escribir. Y ahora sí, buscar todas esas respuestas que yo que estaba buscando realmente, ¿no? Porque sí era muy, muy curiosa. Yo quería saber todo de la Tierra, dónde estamos y por qué gira. Todas ese tipo de preguntas yo constantemente me las hacía. ¿Tuviste desde chica no solo retos en cuanto al aprendizaje o que tú te los ponías, ¿no? Por decirlo así, con tu curiosidad, pero también un poco de salud? Uh-huh. Sí, realmente, pues desde chica a mí se me diagnosticó con una enfermedad rara. O sea, antes era, bueno, todavía se les domina así, ¿no? Y sí fue como un tema familiar importante porque pues de repente Peñasco, pues ¿a dónde vas? ¿No? De hecho, todavía. Todavía. O sea, después de no eres muy grande, pero así sean 5 años o 10 años que no hayamos mejorado en esa parte, pues sí es preocupante, ¿no? Sí, así es. Entonces, los recursos tampoco abundaban en mi familia. Entonces, cuando ya fuimos acá a Hermosillo, al hospital infantil, pues sí, duraron como 20 días para poder encontrar un diagnóstico. Y pues sí, me dijeron que tenía una enfermedad rara. Yo te estoy hablando que tenía 6 años, ¿no? Ajá. Y era justo cuando ya había entrado a la escuela y es como que pues ni siquiera podía estudiar porque pues estaba internada y pues no había para cuándo un diagnóstico del inicio, ¿no? No encontraban un diagnóstico. Y recuerdo mucho porque había doctores que no tenían mucho tacto. Ajá. Cada uno que se sentaba con mis papás a lo mejor les decían algo diferente. Pero me acuerdo que uno les dijo, yo estaba adentro, tenía 6 años, imagínate, ¿no? Les dijo, es que su niña va a tener varios retrasos. Una
retrasos mentales, ¿no? O sea, puede tener retraso mental, puede que se le olviden las cosas, pues que no crezca en esa parte, no se desarrolle normalmente, que no se le desarrollen los huesos. Ajá. O sea, era un escenario que yo decía, obviamente a esa edad entiendes que es un diagnóstico negativo, ¿no? Pero me acuerdo que yo decía, no, yo sí voy a aprender a leer, yo sí voy a aprender a escribir, yo sí voy a correr, yo sí. O sea, me empecé a programar a que yo sí iba a lograr todo eso. A pesar de lo que estabas escuchando, tú sabías que no querías seguir lo que estaban diagnosticando, valga la redundancia. Así es. O sea, y para esa edad sí es muy fuerte porque quieras o no, regreso a casa con un montón de pastillas, ¿no? Y a un niño que simplemente quiere ir, jugar o estar haciendo sus cosas recreativas, estarse acordando de un medicamento no es como que lo que más le importe, ¿no? Entonces, sí hubo como mucha tensión en mí para que me estuviera tomando los medicamentos. Y luego yo decía, no, yo no tengo nada. Entonces, un poquito de rebeldía ahí de, pues no, yo no voy a aceptar ese diagnóstico porque yo no tengo nada, ¿no? Pero sí fue duro en el tema de las recaídas. Al final, pues a mí me gustaba hacer actividad física, ¿no? Y con este diagnóstico como que no era tan beneficioso, vaya, ¿no? Pues no parecía que iba a ser tan posible. Así es, sí, así es. Entonces, no, la verdad mis papás hicieron un gran trabajo, a pesar de los recursos económicos. Y siempre lo he visto en ellos, es cómo sí vamos a hacer las cosas, ¿no? O sea, el dinero pasa a segundo plano, ¿no? Ni siquiera se fijaron y no dijeron, no tenemos dinero para tantos estudios. Ellos vieron la manera y pues gracias a Dios hubo un diagnóstico pues certero y oportuno, ¿no? Todavía. Y a tiempo que te ha permitido pues tener un tratamiento que a pesar de del tiempo pues y de los retos pues te sigue permitiendo tener una vida funcional. Sí, funcional. Yo a veces les digo, no, es que estoy negociando con mi cuerpo, ¿no? Negociando con mi cuerpo. A veces yo creo que quien pueda tener alguna enfermedad crónica y demás pueda entender esa parte de que a lo mejor hoy te sientes bien, hiciste un chorro de planes, pero pues mañana ya no amaneciste con la misma energía o la misma pila, ¿no? Hace poco recordé algo que yo pensaba, porque digo, esto era cuando yo estaba más chica y los niños dan un significado a lo que se les permite cognitivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que había un comercial de un conejito rosa. Sí. El de Duracell y Energizer, creo que se llama el otro. Yo pensaba que, bueno, ahí te decían que la Duracell era la mejor pila, ajá, ¿verdad? Entonces yo pensaba que a mí me habían puesto de las otras pilas. Porque a mí se me acababa, yo recuerdo que era como una niña más cansada de lo normal, ajá, entonces se me acababa la pila. O sea, literal yo así decía, se me acabó la pila, ¿no? Ya no puedo. Iba y me acostaba y me recostaba y me quedaba dormida, súbitamente dormida, ¿no? Recargaba pila y a seguir trabajando, a seguir jugando. Jugando y haciendo las actividades. Y estudiando y demás. Pero sí fue pues es un acompañamiento que he tenido y que pues voy a tener, ¿verdad? Y es parte de, o sea, ya llegó un punto en el que encontré la aceptación y dije, pues es que lo tengo y hay que cuidarse. ¿Y cómo, ahorita que decías negociando con tu cuerpo, pero cómo lograr sacar ventaja de la negociación? ¿Cómo lo has logrado? Pues... O sea, pues porque en la negociación, pues, ¿cómo te pones de acuerdo con tu cuerpo para que te permita seguir funcionando como tú quieres? Sí, yo creo que me ha funcionado mucho seguir mi intuición. O sea, yo siento que mi cuerpo me ha dicho qué puedo comer y qué no puedo comer, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho las sodas, no me gustan las sodas. No tomas. No tomo café, que digo, el café no es malo, no estoy hablando mal del café, pero sí descalcifica, ¿no? Ajá. O sea, alguien que pueda tener este padecimiento no es recomendable porque descalcifica. Y no me gusta mucho la comida chatarra, o sea, como que no batallé para meterle alimentos a mi cuerpo que no eran nutritivos, uh-huh, ¿no?
Entonces, y la alimentación, pues sí, trato como de, pues, cuidarla, que a veces no se siente como cuidar porque genuinamente como lo que me gusta, Ujú. ¿no? Y lo cuido de esa manera, o sea, saber qué es lo que va a ingresar a mi cuerpo y también periodos de descanso. Planear dentro de mi semana, o sea, ya lo hago, antes no lo hacía, pero planear periodos de descanso. Aprendiste como que a realmente escuchar. Bueno, a lo mejor escuchabas tu cuerpo, pero sí, sí puedo, sí puedo. Y ahora te das el tiempo de darle el descanso y escucharlo realmente lo que te está pidiendo. Sí, creo que cuando ya me avisa que quiere descansar, para mí no es negociable, pues. O sea, ya no es negociable, no me esfuerzo a traerlo como solía traerlo, ¿no? Cuando recién inicié las empresas. Sí. Para mí realmente ya pensando hacia atrás, yo traje mucho tiempo mi cuerpo en fatiga, que para mí el cansancio normal, yo le decía, es que se siente un cansancio falso. Y me decía mi esposo, ¿cómo que falso? Sí, o sea, estoy cansada, pero pues no es cierto porque puedo seguir haciendo cosas. Entonces, para mí era hacer las cosas a pesar de tener fatiga, ¿no? Hasta que obviamente mi cuerpo me puso un alto. Entonces, desde ahí ya empecé a decir, no, ¿sabes qué? No es negociable a veces. Ujú. O sea, si hay un descanso, está programado. Si te está avisando, si te lo está pidiendo, hay que hacerlo. Así es. Dulce, me surgen dos preguntas. Ahorita comentabas que cuando los doctores a veces o se acercaron a tus papás a darles el diagnóstico, consideras que no, ahorita pues en retrospectiva obviamente que no tuvieron el tacto necesario. ¿Crees que de ahí pudo haber nacido también? Y luego lo complementas con, tuviste una maestra en la universidad que te enseñaba precisamente a tener tacto Ujú. en un ambiente de empresa. ¿Crees que hay alguna relación que ahorita veas que digas, sabes que a lo mejor inconscientemente esa forma en la que le dijeron a mis papás que su niña tenía una enfermedad pues prácticamente crónica con la que iba a vivir toda su vida, que no lo hizo de la manera adecuada, te haya llevado por el camino de recursos humanos y decir qué tan importante es las formas para tratar a las personas? Sí, definitivamente la palabra para mí es muy importante, ¿no? Y para mí, te digo, ese diagnóstico, la forma en la que se les dijo, pues para mí sí fue muy, muy chocante, ¿no? No es como que me puse a platicar con mis papás, pero entendía de qué estaban hablando. Y siempre me ha gustado cuidar las formas. O sea, siempre yo digo, es que sí hay maneras de decir las cosas. Sí. O sea, se puede decir lo mismo, pero de otra manera. De hecho, hay un ejercicio que hago yo con mis sobrinas, que de repente escucho que no se están hablando de la mejor manera y digo, ¿cómo lo dirías diferente? Ok, dilo, pero a ver, ¿cómo lo estructurarías diferente? A ver, dilo diferente a tu hermana. Y ya ellas empiezan a poner que por favor, que gracias, y buscar palabras así, ¿no? Pero sí, es algo que me parece fundamental a mí, la forma en la que hablamos con la gente. Yo también creo eso. Yo soy de los que piensa que puedes, así como decimos, mentar madres si sabes cómo. O sea, si cuidas las formas, Sí. sabiendo cómo, ¿no? Y no es que una tenga que andar haciéndolo, pero... Y claro que a veces caes en el tema del temperamento, del estado de ánimo, de miles de factores que a lo mejor en el momento te hicieron reaccionar y decir las cosas de una manera pues que faltaron al respeto, que no fueron las adecuadas, etcétera, etcétera. Pero en la medida yo creo que se practique y que uno encuentre la manera constantemente de estar encontrando la forma correcta de hablar a las personas, pues la comunicación fluye más. Claro, porque no hay resistencia, no hay barreras, no hay mecanismo de defensa. Entonces, pues realmente incluso lo puedes hacer como un hábito, el hablar de esa manera. No te puedo decir que yo siempre hablo correctamente, ¿no? Ujú, O sea, sí. hay veces que se tocan temas sensibles o justo algún mecanismo de defensa sale a defender, ¿no? A defender, pues, mi presencia ahí, de cómo se me está tratando. Pero yo siempre trato de dar un paso para atrás y decir, a ver, o sea, qué interesante, o sea, ¿por qué se me subieron tantas rayitas tan de repente, ¿no? ¿Qué Hablando. tocaron ahí que Ajá. me hizo reaccionar? Entonces yo lo veo en tema de aprendizaje porque si algo te molesta, hay algo ahí, hay oro ahí que puedes trabajar. Siempre y cuando quieras, ¿verdad? Eso sí.
o sea, yo creo que hay que estar siempre en una postura como, no de autocrítica, pero sí de apertura a querer estar mejorando como persona. Si uno piensa, yo siempre digo que no somos producto terminado. Ajá. O sea, si estás en la postura de que, pues no, yo ya soy así como soy y ya no tengo nada que mejorar, pues difícilmente te vas a poner a analizar si algún comentario de alguien te hizo enojar, pues te vas a poner a analizar por qué, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay, pues es introspección al final de cuentas, autoanálisis, autorreflexión. Eso a mí se me da de una manera natural porque, te digo, desde chica lo hacía con la gente y conmigo, ¿no? O sea, porque estoy pensando eso, ¿no? Porque estoy sintiendo esto. Y al final de cuentas, pues está la apertura. Digo, a mí me da curiosidad y eso me lleva al aprendizaje y por eso esos tipos de cursos que tomo. Ajá. Pero habrá personas que con que simplemente aceptes, o sea, la situación y tengas la apertura de hacer un cambio, las cosas se van a dar. A mí me han dicho mucho la frase, la gente no cambia. Y yo digo, no. O sea, a mí sí me gusta pensar que de verdad, queriendo se pueden hacer las cosas. Y además, ya con la neurociencia, ya les digo, la neuroplasticidad piensa diferente. O sea, claro que puedes, pero necesitas tener pues esa intención de querer hacerlo. Y justo te iba a comentar, o sea, todo esto que tú ves ahora como herramientas, pues obviamente tienes esa facilidad, pero te has hecho de preparación de muchos cursos, ahorita lo acabas de mencionar, para poder llegar a eso. ¿Qué cursos has tomado, por ejemplo? Y lo pregunto ahorita porque después creo que es importante el mencionar cómo aplicas todos estos cursos y esta preparación, aunque en el sentido cronológico se han dado a lo largo de los años, en la medida que has desarrollado tu empresa, pero al final de cuentas ya son herramientas que ahorita tienes y pones a disposición de las empresas. Sí, así es. Pues mira, el que más me ha gustado de todos es un diplomado en neurobiología del comportamiento humano. Neurobiología del comportamiento humano. Ajá. A ver. No, y con una eminencia, con el doctor Eduardo Calixto. Realmente él es muy reconocido en neurociencias aquí en México y también en Estados Unidos, pero casi pionero aquí en México, ¿no? Uh-huh. Y tuve la oportunidad de tomar el diplomado con él y yo le hacía muchas preguntas. Yo siempre coincido con psicólogos en este tipo de talleres y yo soy la única que anda ahí haciendo preguntas, a lo mejor obvias, pero yo digo, a ver, esto es bien importante que me quede claro para no irme por otro lado. Ese fue el que a mí, así, yo sentí así como... ¿Qué trataba? Como una neurona, así como que... ¿Despertó? Despertó. Mira, algo que me hizo mucho pensar es que él nos explicaba que realmente nuestro comportamiento está basado en la programación que se hizo de 7 a 14 años. Ok. Y yo le digo, quiere decir que, o sea, mi dulce adulta del día de hoy realmente no está reaccionando, no es la persona que está comandando las decisiones, sino que se está basando en la niña de 7 y 14 años que en su momento se le hizo un mapa mental y en base a eso está trabajando. Entonces, eso para mí me explicó por qué de repente en la comunicación adulto con adulto son niños platicando entre sí teniendo un conflicto y ya metiéndonos un poquito, son niños heridos cuidándose cada quien sus heridas también, ¿no? Ok. Entonces, realmente son mecanismos de defensa y entra mi pregunta. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué se puede hacer cuando yo toco la herida de otra persona y reacciona y yo lo que quiero es llegar a un acuerdo? ¿No? Entonces ahí es donde yo me quedé muy sorprendida porque yo dije, a ver, habemos personas que no recordamos toda nuestra infancia. Uh-huh. Entonces me tocó regresar a recordar mi infancia. O sea, entonces, ¿cómo era yo? ¿Y qué hacía? ¿Y qué me molestaba? Y empezar a comprender muchas cosas del que según yo decidí no hacer ahorita de adulta. Sí. No, eso se tomó entre los 7 y 14 años. Esas decisiones ya estaban determinadas desde ese momento. Así es. Que se complementa mucho con el tema de la herida de la infancia. Digo, yo siempre digo, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero dentro de la formación que yo tomo me salen este tipo de datos y yo
entro a mi cabeza a buscar asociaciones, ¿no? Para decir, esto sí es cierto, esto entiendo por qué hago de esta manera las cosas. Y también, y bueno, ahorita nos platicarás cómo has aplicado todas estas herramientas en el tema de reclutamiento, de ambiente laboral, de cultura organizacional y todo eso. También tomaste uno que es, pues no sé cómo se llame, pero el del rostro. Psicología del rostro. Psicología del rostro. O sea, sí. En base al rostro de una persona pueden determinar qué cosas. Digo, como patrón general, ¿no? Me imagino que tiene sus márgenes, sus... Es que es una herramienta más a utilizar, es una metodología más a utilizar y la vas a utilizar según los fines que tú quieras, ¿no? En rostro puedes saber hasta la infancia de una persona, cómo eran los papás, cómo era la mamá, cómo se sentía ese niño en formación en esas edades, si una persona tuvo un fallecimiento, si tiene depresión, si tiene ansiedad, un problema de riñón, enfermedades también se ven. Todo eso se ve en el rostro. Yo me especialicé más en la parte de reclutamiento, pero realmente es una lectura muy amplia la que se puede hacer. Cuando yo tomé pues es una certificación, fue en la pandemia. Ajá. Para mí fue bien duro cuando dije, ¿y dónde voy a citar a la gente si está todo cerrado? Si no lo puedo tener presencial, ¿cómo y para lo mí hago fue, virtual? ¿No? La verdad, yo me bloqueé unas semanas porque yo dije, ¿cómo? Yo necesito ver a la persona porque la persona me transmite. Y su comportamiento, y su lenguaje su energía, corporal su lenguaje. Me está dando información que a lo mejor su boca no. Entonces, para mí era de cómo le voy a hacer. Y entre mis curiosidades, que siempre me ando metiendo en webinars y demás, me salió psicografología. Y el maestro Víctor estaba leyéndole el rostro a alguien. Yo dije, qué extraño, pero le voy a poner atención. Y le empezó a hacer la lectura de rostro y la persona se miraba muy sorprendida. Y luego yo dije, porque luego soy como que lo voy a poner en duda, ¿no? No sé, como que me creo todo a la primera. Dije, a ver si es cierto, a lo mejor le pagaron a esta chica y le hicieron su lectura o ya lo conoce, pero al final no se conocían, ¿no? Y yo me atreví a mandarle un mensajito y me contestó. Y dije, es que a mí me gustaría que me hiciera una lectura de rostro. De rostro. ¿Qué te dijo? Claro que sí, estás de suerte. Ando de buen humor, ahorita tengo tiempo y lo voy a hacer. Mándame, ¿qué? ¿Una foto? No, haz de cuenta que tenía grupo y andaban en exámenes. Ajá. Entonces, yo caía como anillo al dedo porque les hacían falta rostros para analizar. Ok. Fuiste parte del examen de los alumnos. Ajá, sí. Entonces, sí, son 3 fotografías, que es de frente, así como fichados, ¿no? Como de frente y de los dos perfiles. Ajá. Ajá. Y ya se lo mandé, me conecté. Yo todavía no voy a decir nada. O sea, nada. De mí, hermética, ¿no? Casi ni les quería decir cómo me llamaba. A ver si es cierto que funciona. Así es. Y que me van diciendo un montón de cosas que yo dije, no, o sea, ¿cómo va a ser esto cierto si este señor lo acabo de ver en la mañana en un webinar, pues? Y esos alumnos ni siquiera sabían de mi existencia. ¿Tendrá acceso al deep web y me investigó por internet? Yo dije, entró al Facebook, pero dije, no, yo no subo nada a Facebook tampoco. O sea, no puede ser por ahí. No puede ser por ahí, definitivamente no puede ser por ahí. Y lo padre de eso es que sí me escribieron, pero también me dieron cosas que no estaba aprovechando. Uh-huh. ¿Como talentos? Como talentos que no estaba aprovechando, como la negociación. Entonces yo dije, por mi tipo de cabello, bueno, ya cada uno tiene sus elementos, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a utilizar la negociación. Dije, sí, el maestro dice que yo soy buena para eso y mi cabello también lo dice, pues a ver. Y sí, o sea, sí se me da la negociación. El detalle es que yo era muy penosa y pues no estaba utilizando ese talento. Ese talento, esa. Así es. Y pues mira, el rostro te dice muchas cosas. Hay quien pueda decir pseudociencia y pueda referirse como algo que no es verdad, ajá, como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para mí es más valioso ver los resultados. Ya si la ciencia no se ha tomado el tiempo de analizarlo, de estandarizar, eso ya es otro tema. Yo sí veo que algo funciona, lo adopto.
no es como que voy a basar toda mi entrevista en tu rostro. Ujú. Es como yo lo veo como un complemento para tomar una mejor decisión al momento de elegir un perfil. Y que te caía en ese momento como anillo al dedo por las circunstancias de la pandemia, donde las entrevistas, en lugar de ser presenciales y ver, como decías ahorita, el lenguaje corporal, las reacciones, los gestos más de frente, pues ahora lo hacías a través de alguna plataforma digital. Sí, así es, porque ¿sabes qué me pasaba a mí con las entrevistas de inicio? Nadie estaba acostumbrado a ese tipo de entrevistas. Ujú. Entonces agarraban su celular y yo los miraba aquí, o sea, miras la cara de la persona así y yo decía, pero ocupo ver sus manos, o sea, ocupo ver literal su lenguaje corporal. Entonces, pues esta herramienta a mí me facilitó el poder analizarlo. De hecho, a veces me pasaba en las entrevistas. Hubo una entrevista que hasta se asustó la muchacha, ¿no? Porque ella tenía un pico de viuda, que es este que se hace aquí, como un piquito. Regularmente son personas que son arriesgadas, como que les gusta la emoción. Y a mí en la entrevista se me pasó a decirle, ¿y qué tipo de deporte extremo practicas? Ajá. Pero muy segura yo, así. Y me dice, ¿tú cómo sabes? Ajá. Sí, o sea, sí sentí la desconfianza. Me dijo, ¿tú cómo sabes? Y no, le dije, o sea, por tu personalidad se me afigura que te gustan. Sí, dice, porque ya me fijé y no lo puse en el currículum. Y sí, le gustaba el alpinismo. Entonces, son esos detalles que yo iba confirmando. Que servía, Sí, esa técnica, es una ciencia técnica, servía. ajá. Sí, es una técnica al final. Y todas estas, como te digo, fueron herramientas que tú fuiste adoptando, que tú fuiste estudiando, porque ya tenías una empresa que se dedicaba al reclutamiento y selección de personal y más allá todavía al tema de cultura organizacional, que es Selecta RH. Uh-huh. Yo creo que eso requiere no es solo una profesión. Ya platicabas ahorita que aprendiste de maestra Trini, que en paz descanse, como maestra de tu licenciatura. De ahí me imagino que fuiste yéndote por el lado de recursos humanos y después sales y emprendes, te toca estar trabajando en esta área y emprendes un negocio, una empresa en este sentido. Uh-huh. ¿Cómo fue ese reto o ese cambio? Pues sí, fue todo un reto. De repente yo en mi vida tengo diferentes versiones que he sido, ¿no? Uh-huh. Y justo en esa versión mía yo tenía una frase que decía, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo, Uh-huh. ¿no? Entonces yo lo veo como un reto, pero nunca me frenó porque al final yo tenía esa frase casi tatuada de que ya era normal, es aviéntate, ¿no? Y en el camino pues vas dando estructura. Sobre todo también por el tema de salud que pues seguramente tú sentías muchas, no limitaciones, pero sí barreras de decir, ¿cómo voy a hacer eso si a lo mejor por esto no puedo? Y terminaste formando esta empresa. Sí, así es. Definitivamente, como que siempre es como una barrera. Por ejemplo, cuando voy a salir de viaje, a veces digo, ay, si me pongo mal allá, ¿no? Pero al final digo, pues yo quiero ir, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le subo a la dosis, como muy bien, descanso más. Preparas el cuerpo. Que esa es la parte de la negociación que aprendí a hacer, ¿no? Entonces, aquí en la empresa, pues me tocaba eso. O sea, yo me daba masajes, buscaba la manera de relajarme, por así decirlo, ¿no? Porque sí era muy cansado cuando recién inicias. Porque yo tenía un trabajo seguro y pues ya tenía como un pie acá y un pie allá, ¿no? Y de repente la oficina se hizo ahí mismo por un tiempo compartido. En ese tiempo el jefe que yo tenía, la verdad, mis respetos, o sea, lo admiro mucho. Y él siempre como que, ay, sí puedes, Dulce, sí puedes, ¿no? Y me daba el tiempo, no te preocupes, eso lo haces mañana, ya vete a descansar, ¿no? Entonces, pues tuve ese apoyo también en esa transición. Uh-huh. Pero sí fue todo un reto, más que nada en el tema mental, el que no me frenara. Porque al final yo he comprobado en la vida que traemos mucho freno aquí, en la cabeza, ¿no? Que cuando quitas el break, pues te das cuenta de que pues puedes caminar. A lo mejor no vas a correr, pero puedes empezar caminando. Y puedes hacer muchas de las cosas que quieres, que te apasionan, que te has propuesto y que muchas veces no las haces porque tú mismo te estás frenando. Y buscamos cómo justificar el por qué no.
porque me siento mal, porque esto, porque el ambiente, porque el clima, por lo que tú quieres y buscas mil y unas razones para justificar el por qué no estás haciendo lo que quieres hacer. Sí, a veces me pasaba, porque cuando tienes un padecimiento, de repente sí tienes un tipo de recelo si no lo aceptas, ¿no? Entonces, yo quería hacer muchas cosas y pues no era opción, o sea, desde un principio se me dijo esto no, esto no, esto no, ¿no? Y hay otras personas que a lo mejor tienen más tiempo, tienen más salud y a veces están en un sofá o a veces están perdiendo tiempo en el celular o así. Y para mí era justo eso, me molestaba que la gente perdiera tiempo, ¿no? Y yo era muy enfocada en el tiempo porque pues... En ser productiva. En ser productiva, porque pues al final para mí, si ahorita me siento bien, ahorita tienen que salir las cosas porque yo no tengo garantizado con qué nivel de energía voy a amanecer el día de mañana, por ejemplo, o en 2 días, ¿no? Entonces tienes que hacer todo lo que puedas hoy. Lo aprovecho, o sea, trato de aprovechar al máximo el tiempo. Ya después le bajé 2 rayitas y dije, no, pues la gente tiene derecho de hacer con su tiempo lo que quiera. Sí, o incluso muchas veces es un método de relajación, ¿no? Y cada quien pues elige cómo, a lo mejor. Ahorita parece que lo más común es el celular y perder el tiempo en el celular viendo cosas que te causen gracia, no necesariamente que te aporten un aprendizaje. Habrá quien lea, habrá quien toque la guitarra, habrá quien se va a correr, no como ejercicio, sino como medio de distracción. Dulce, y ya cuando tienes Selecta, empiezas obviamente buscando empresas que requieran personal. Pero también es que se da desde las dos vertientes, de los dos lados, ¿no? Tanto empresas que ocupan, tienen puestos o tienen vacantes y ocupan quien los llene, pero también tienes que buscar a las personas o hay personas que están buscando un empleo. ¿Cómo combinas? Porque, ¿qué es más importante? Pues entiendo que las dos, pero en ese momento como que dices, a ver, ¿me enfoco en conseguirle empleo a las personas que necesitan un empleo? ¿O las empresas que me están pidiendo, cómo me aseguro que les estoy llevando a ese perfil adecuado para todo lo que envuelve una empresa, desde el ambiente laboral, desde las actividades, desde que estén capacitados y tengan las habilidades y los conocimientos necesarios o la experiencia? O sea, como que pareciera que al inicio son dos cosas que se pudieran incluso estorbar, ¿no? Si no las sabes llevar adecuadamente. Si no las sabes llevar adecuadamente, sí. De hecho, a veces me desesperaba mucho porque tenía muchos perfiles, pero a lo mejor no tenía dónde colocarlos y yo quería colocarlos, ¿no? Y a su vez también salían de repente vacantes y yo tenía un perfil muy bueno guardadito y ya no estaba disponible, pues porque ya lo habían colocado, pues ya se había colocado en otra parte. Ajá. Y a veces algo que yo hablaba mucho con las empresas es bien importante el tiempo. O sea, no te puedes tomar 3 semanas para seleccionar una persona. De hecho, ni 2. ¿Cuál es el ideal aquí en que nuestra... quede en la misma semana. O sea, si haces un buen filtrado, en una semana te quedan las referencias, te quedan las entrevistas. De repente me ha tocado clientes que para un puesto, 3 entrevistas diferentes. Y no se pusieron de acuerdo para entrevistar el mismo día. El candidato va el lunes con uno, va el martes con otro, y luego van recursos humanos para el visto bueno, y luego regresas para contratación. Ya para la propuesta y contratación. Van 4 días. Y muy difícil que eso pueda pasar en una semana. Pues es que sí puede darse, incluso una contratación puede ser rápida. Pero ya en la práctica me refiero. O sea, en la práctica no. Y luego eso es hablando daba. de un candidato. Y si están siguiendo 3 candidatos y los van a filtrar hasta la última entrevista, pues menos. O sea, porque pues es para que cuadren los tiempos de las personas que están entrevistando o incluso del candidato, ¿no? Que pudiera pensarse que es el más interesado. Sí, y pues al final también depende mucho del perfil que estás buscando, porque en un puesto operativo que a lo mejor no va a tener un ahorro para decir, pues 3 semanas, un mes me aviento sin no trabajar, sino que a lo mejor ocupa realmente el trabajo, no te va a esperar más de 2 semanas, más de una semana no te va a esperar. A lo mejor sí le gustó mucho tu empresa, pero pues el pago de tu vida sigue, ¿no? O sea, las facturas siguen y pues tienes que tener dinero para subsistir, ¿no? Entonces, algo que yo sí me topé mucho cuando inicié eran los tiempos. Como que no le daban
la importancia, como de repente alguien decía, me urge contratar este perfil. Ajá. Pero ya una vez que se tenía el perfil, no sé si se relajaban, porque ya habían entrevistado, pero si se decían en 4 días, no, es que ya no está disponible. Y para mí era volver a iniciar un proceso. Y parece sencillo, ¿no? Pero tú nos dirás mejor el proceso, hay que publicar la vacante o hay que filtrar entre los que ya tienes. Ahorita que ya tienes una base de datos, pero cuando ibas empezando, pues era pues estar publicando y ver de dónde consigues currículums, que ahorita tocaremos ese tema también, yo creo que tan importante, ¿no? Y luego agendar entrevista, bueno, contigo primero para decir, cumple, porque tú eres el primer filtro, cumple para mandarlo en una entrevista a la empresa. Sí, así es. Entonces, digo, eso fue como lo primero que me pasó en la cuestión de los tiempos. Ya cuando me fui haciendo de mis clientes, como que ya fuimos negociando esa parte pues de los tiempos. Algo que yo siempre le decía también a mis clientes es que el tiempo del candidato cuenta, también vale. Y si tú lo entrevistaste y fuiste muy amable y casi le diste a entender de que era el seleccionado y no le hablaste, el candidato se queda con la idea de que, esperanzado de que va a ser el seleccionado. Que está esperando que suene el teléfono nomás ya para... Ajá, entonces luego entrevistaste más y el otro también te gustó y el otro también te gustó. Entonces yo les decía, es que el tiempo de ellos también cuenta. Si le dijiste espérame, pero al final no lo seleccionaste, pues él va a volver a empezar las entrevistas con otras empresas otra vez. Como que yo siempre dije que yo tenía 3 clientes. Yo, además de eso, tenía 3 clientes. Tenía el cliente que eran las empresas, con el debido respeto y con el profesionalismo que quería atenderlas. Uh-huh. Pero yo también tenía el cliente que eran mis candidatos. Y yo también era yo soy como defender mis candidatos también, ¿no? Y tratar... siempre me gustó como darles un mejor servicio en la atención, como de decirte que ya se seleccionó y demás, pero había puestos operativos que a veces no te da. O sea, lo intenté mucho y era demasiada gente la que mirábamos en un día. Ok. Pero en la medida de lo posible me gustaba estar en contacto con ellos y tenía a las chicas que trabajaban conmigo. Entonces, para mí yo tenía 3 clientes a las que tenía que pues cobijar, apapachar, buscar pues contribuirles más que nada a ellos también. Y ahorita mencionábamos el tema del currículum, porque pues es ese papel que muchas veces uno llena simplemente para poner dónde estudias, en qué primaria fuiste, en qué carrera tienes, dónde has trabajado y punto. Pero realmente el currículum tiene una función mucho más grande, ¿no? Es quien te puede abrir o cerrar puertas, quien te pueda conseguir una entrevista o de plano que nunca te tomen en cuenta. Y me ha pasado a mí en los años. Me acuerdo un currículum que me llegaba y siempre con la misma foto, y la foto del candidato no me gustaba. O sea, hasta te cae mal por lo que refleja. Y muchas veces cierras la puerta porque no está bien estructurado un currículum. Así es, porque pues al final uno no puede evitar interpretar, o sea, somos seres interpretativos. Uh-huh. Entonces siempre estamos buscando una interpretación. Ves el cielo, ves una nube y ya miras un perrito, ¿no? O sea, ves en la oscuridad y de repente ya dices, hay algo turbio. O sea, nuestra mente siempre está buscando asociaciones y está interpretando. Entonces, cuando tú mandas un currículum, aunque tú no quieras emitir un juicio, ahí vas a emitir un juicio por lo que estás leyendo, por lo que estás viendo en la fotografía. Uh-huh. Entonces, yo tengo como unos años para acá que me di el tiempo de explicarles la importancia del currículum a los candidatos cuando me lo mandaban. Porque había candidatos que mandaban el mismo currículum que yo había estado recibiendo desde el 2018, ¿no? A lo mejor le iban agregando una experiencia, pero no estaba estructurado como tal. Y de repente, pues te tocó trabajar en lo administrativo, luego en marketing, luego en servicio al cliente, luego en caja. Como que estaba muy revuelto, muy generalizado. Y ahora sí les explico la importancia de hacerlo específico. O sea, si tú estás aplicando para una posición contable y tuviste servicio al cliente o incluso hiciste marketing, no lo desaparezcas, pero no lo realces tampoco. O sea, porque no le abona para la vacante que estás. Y distrae. Ah, ok. O sea, distrae y luego ves uno que sí lo estructuró muy bien y dices, pues es que va a ser este candidato,
¿no? Que a lo mejor el primero era muy buena opción, pero no supo cómo estructurar. Para mí, el currículum es el que te abre la puerta para una entrevista. Y me ha tocado candidatos que le digo, a ver, te publicaste esta vacante, yo estaba pidiendo eso, pero yo no lo veo que lo tengas en tu currículum. Es que sí lo hice, pero no lo he actualizado. Y yo digo, eso conmigo está bien porque me voy a dar el tiempo de preguntarte y te digo que lo cambies. Pero alguien en una empresa que no está acostumbrado a reclutar tanta gente, pues el que ya esté listo es el que va a seleccionar para la entrevista, ¿no? Y se cierran muchas puertas por no ponerle atención a lo que dice el currículum. Y también me ha pasado que yo he editado currículums cuando tengo ahí tiempo, me dedico media hora y hago un formato de currículum al candidato y obviamente pasa casi directo. O sea, sí les gusta porque yo sé lo que están buscando, ¿no? Y lo hago con los candidatos que yo digo, este es un buen candidato, pero no está sabiendo venderse. Ok. Qué importante es eso, ¿verdad? Saber venderse, y eso empieza precisamente desde el currículum. ¿Y qué es la otra parte que es importante venderse cuando alguien, en el buen sentido, está buscando o está en una entrevista, ya sea contigo, que tu puesto, la empresa muchas veces es el famoso headhunter, ¿no? Uh-huh. Pero también ya cuando estás directamente en la empresa, ¿cuáles serían esos tips que le pudieras comentar a quien está en una entrevista de trabajo o está en un proceso de búsqueda de empleo? Pues mira, yo siempre les digo, investiguen la empresa a la que vas a aplicar. O sea, no sé, vas a aplicar, a ver, ¿qué empresa decimos? Playa Bonita, ¿no? Uh-huh. Vas a aplicar a Playa Bonita, bueno, investiga cuántas habitaciones tiene, ellos tienen una página web, qué tipo de turismo es el que maneja, si es más de tour o americanos, cuáles son las tarifas que manejan, uh-huh. Tienen restaurante, a ver, ¿qué más tienen ellos ahí? Para cuando tú vayas a una entrevista ya puedas complementar, y aparte a ellos les gusta que sepan de ellos. Que te hayas tomado el tiempo. Que te hayas tomado el tiempo, exacto. Y eso te lleva, por alguna pregunta que te hagan, pues dar un muy buen ejemplo específico de la empresa porque ya sabes de ella, ¿no? Básicamente. Y lo otro, yo siempre les digo, tienen que reconocer sus habilidades y sus talentos. No, porque a mí en entrevista me pasa que, independientemente de la edad, estamos hablando incluso de más de 40 y demás, que yo sigo haciendo la misma pregunta porque yo trabajo con esas habilidades en la entrevista y me dicen cosas negativas, pues. Y yo les digo, no. Es que soy bien impuntual. Es que soy muy perfeccionista y tengo problemas por eso yo. Sí, me peleo con todo el mundo porque o me enojo si no salen las cosas como yo quiero. Sí, así es. O sea, empiezan a no hablar tan bien de su perfil. No sé si es porque se pongan nerviosos conmigo, pero yo no me imagino que vayas a una empresa a contestar eso. O no saben identificar pues las habilidades. O si yo estoy buscando un contador y alguien me dice, y también programo páginas web, pues no es una habilidad con la que yo pueda trabajar con ese perfil, ni el despacho contable tampoco. Entonces como que no van enfocados al puesto que van a entrevistar y yo ya les empiezo a explicar un contador cómo debe ser. Ordenado, seguimiento y control, capacidad de análisis. O sea, ese tipo de habilidades, organización, son las que pueden hacer que llame la atención tu entrevista. Y si no te preguntan, yo les digo, si no te preguntan las habilidades, porque de repente pues uno no controla a quién está haciendo la entrevista, tú por ahí mete ese comentario para que te conozcan las habilidades que adquirirían si te contratan a ti. O sea, lleva la entrevista de cierta manera pues, hasta donde tú también tengas la oportunidad de poner sobre la mesa lo que tú tienes para ofrecer, aunque no te lo pregunten. Exacto. Porque sí me ha tocado algunas entrevistas que me platican y yo dije, ¿por qué le habrán preguntado eso? O sea, no me parecía tan relevante la pregunta, pues. Y yo a partir de eso les empecé a decir, ¿sabes qué? Tú por ahí mete esas habilidades porque al final a lo mejor no te están sabiendo hacer la pregunta o la persona no sabe guiar la entrevista, pero pues
te puede quitar la oportunidad nomás porque no lo dijiste, pero tal vez tampoco lo preguntaron, pues. Ajá. Entonces yo le digo, para mí una entrevista pues es una venta. Me tomó muchos años aceptar ese término. ese término, pero yo dije, claro, estás vendiendo tu perfil. O sea, te tienen que conocer de cierta manera para que sienten que necesitan una contratación contigo, ¿no? Y más cuando estás en una carrera, en un puesto que son muy peleados. Entonces, más todavía tienes que ser específico. Porque pues para que te vuelva a salir una oportunidad así. Y sí. Está complicado. ¿Cuáles son se me vienen muchos temas, ¿no? A la mente. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades más valoradas ya en la práctica por las empresas? En un nivel, digamos, administrativo. Bueno, hay algunas cosas que me imagino que son en general, desde un puesto operativo hasta un director general de empresa, que también sé que te ha tocado reclutar. Pero ¿cuáles son realmente esas habilidades? Porque muchas veces vemos algunos currículums y dice capacidad de liderazgo, empatía, no sé, pareciera Sí. que buscamos esos términos que creemos que están de moda y que son los que las empresas están buscando. Pero en la práctica, a ti que te toca platicar también del otro lado, ¿cuáles son esas habilidades que sí son realmente valoradas y que realmente aportan en las empresas? Pues mira, hay unas genéricas, generales, ¿no? Que las empresas obviamente están buscando. Una es la disposición y disponibilidad, ¿o no? Sí, totalmente. Y eso ahorita vamos a entrar en ese tema porque creo que varía mucho en la generación. Sí, en la generación. No sé si perder, porque a mí me gusta entender que cada generación tiene lo suyo y aporta de una manera diferente. Uh-huh. Si tú lo ves como un conflicto, no, obviamente no le vas a ver la ventaja, pero si abres tu mente y aceptas que así viene esa generación y te abres a trabajar más rápido con ella, le sacas mucho provecho, ¿no? Son gente muy productiva, Okay. porque quieren tiempo y para tiempo utilizo tecnología para que me dé tiempo. Sí, para tener mi tiempo de vida. Pero venimos de generaciones que te querían ahí sentados, ¿no? Y el hacer horas extras era símbolo de orgullo y de que tenías la camiseta bien puesta. De compromiso, ¿no? Con la empresa. De compromiso. Aunque te hayas pasado dentro de las 10 horas del día, 4 no haciendo nada. Exacto. Pero si hacías horas extras, es que está muy comprometido con la empresa y está dedicado a la empresa. Así es. Entonces, generales, la disponibilidad es muy requerida. La proactividad, o sea, esa persona se le ha venido diciendo de diferente manera. Cuando yo salí de la universidad le llamaban chispa. Ajá. O sea, chispa. Los clientes me decían, y una chica que tenga chispa. Y yo, como soy muy gráfica en mi mente, yo decía, alguien que explote en el trabajo. O sea, a ver, necesito, incluso iniciando me daba pena, porque estoy hablando cuando ya hacía mis prácticas. Ajá. ¿A qué se referían con chispa? Porque no sales de la universidad y nunca te enseñaron que era chispa y fue entender a qué se referían. Pues es proactividad, o sea, esa persona que anda aquí, que anda allá, que yo lo hago y que tiene esa actitud como de, pues sí, proactiva, de qué más estoy haciendo, qué más puedo hacer. Porque a mí me ha tocado que, pues no sé si decirle, las nuevas generaciones, uno viene acostumbrado a decir, ok, ¿quieres crecer en una empresa? Dame más trabajo. Ya que demuestre, te pido más salario. Pero ahora me ha tocado ver las nuevas generaciones que dicen, oye, dame más salario para hacerte más trabajo. Entonces, como que nos hace mucho conflicto a los que estamos en ese cambio generacional y dices, bueno, pues, ¿y quién me está diciendo que vas a poder? Sí. O que si no tienes la disponibilidad, si no tienes el compromiso y aún así quieres más dinero y para darte más trabajo, pues primero demuéstrame que vas a poder y después te lo hago. Como que hay tú primero estira y afloja, ¿no? Es una estira y afloja que al final pues tienes que encontrar los puntos donde sí hagan match, pues. Porque realmente estos chicos sí son yo me sorprendo de la rapidez y la agilidad con la que hacen las cosas, ¿no? Y de repente la brecha de no sé, ahorita averiguo, ¿no? O sea, te acortan ese tiempo, pero si tú los miras con recelo o con, no creo, o sea, primero demuéstrame, ¿no?
O sea, realmente sí hay buenos perfiles, hay de todo, pero sí hay buenos perfiles de estas generaciones que yo digo, mira, 22 años y todo lo que está haciendo con 22 años, ¿no? Que a esa edad uno apenas iba saliendo de la universidad y te habían dicho que ibas a salir y que agarrar experiencia para Apenas poder a tomar hacer acción. eso. Y ellos ahorita no. Dulce, y ahora si nos vamos del otro lado, platicamos ahorita de los perfiles de los que buscan empleos o de las personas, pero ahora si nos vamos del otro lado también, ¿cómo a veces las empresas piden disponibilidad cuando lo que quiere la persona que trabaja ahí, pues es ya irse porque el ambiente está muy pesado, cuando no soportan al liderazgo, porque a final de cuentas creo que hay que entender que un puesto que tiene gente a cargo, aunque sea gerente o que se comporte como jefe, pues es una posición de liderazgo. Que ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre realmente ser líder con todo, con llevar la responsabilidad dentro de una empresa y simplemente mandar o lo que ya sabemos, ¿no? Pero ¿cómo ahora la empresa tiene que contribuir precisamente a que sus colaboradores tengan todas esas pues, habilidades, no habilidades, sino la disposición en todo para que colaboren con tu empresa? ¿Qué tiene que tener una empresa? Sí, de hecho es algo como que ahorita se ha estado trabajando muy bien con la norma 35 porque viene a obligarte básicamente a... ¿Y sí se está aplicando? Pues no en algunas ciudades, no en algunos sectores, mucho en Maquila sí. Uh-huh. O sea, yo estoy en grupos donde ya nos cayó la revisión. De la Secretaría ¿no? de Trabajo. No muy lejos, Ajá. o sea, estamos hablando de Tijuana, por ejemplo. Ya nos cayó una revisión y todos, a ver, foto, ¿qué te pidió? ¿No? para actualizarse, para tener un checklist, básicamente. Y yo creo que estas normas a lo mejor no la aplicas hasta que te toca, ¿no? Yo he visto aquí en Peñasco que hay una tendencia que pueda llegar una revisión. Ajá. Porque sí hay algunos ambientes, algunas empresas que, pues no sé si ya siempre han sido así y ahora el trabajador sabe y ya no quiere ese tipo de ambiente, o realmente ya se están pasando de la rayita, ¿no? Para el trato más que nada con el acoso laboral, el hostigamiento. El típico que cuando ya quieres correr a alguien, ahí estás sobre él, ¿no? Ajá. Y me han llamado a mí y me dicen, oye, Dulce, fíjate que estoy con esta situación. No candidatos que yo coloqué, pero de repente me hablan, una porque creen que soy derechos humanos. Entonces me plantean ese tipo de situaciones, y otra por ser recursos humanos, ¿no? Y sienten que al ser recursos humanos externo, yo voy a tenerles una solución o algo que les pueda ayudar. Y ya ha habido varios casos que dicen, me voy a ir a Hermosillo. O sea, no están aplicando la norma 35 y pues yo lo veo como que pues es una oportunidad. Uh-huh. Sí te están obligando, pero la verdad es una oportunidad de implementar algo muy bueno para las empresas. Es de esas leyes que realmente si se implementa sí te va a generar un beneficio. Totalmente. Como sabemos que hay muchas que te hacen los procesos mucho más... que hay leyes que hace el gobierno que pues que pareciera que no entienden la dinámica de las empresas, ¿no? Que hacen impuestos o diferentes cosas, pero esta sí va enfocada precisamente a cuidar a tu colaborador, que si lo cuidas, a final de cuentas, pues la empresa es la que se beneficia. O sea, sí, salen muchos beneficios para ambas partes, pero sí algunas empresas es como que, pues no le platiques toda la norma porque aquí lo voy a tener, ¿no? Pero es que desde ahí, como que ya cuando no ya fluye, es... pues. Sí, Sí, o sea, desde ahí ya no fluye porque... la empresa te está mostrando que no tiene un compromiso real de aplicar la norma. Exacto. Está aplicando la que le conviene aplicar para sacar lo que ocupa del colaborador, pero donde no le conviene tanto porque la compromete a otras cosas, pues ya no la quiere aplicar, ya ni siquiera se lo platiques. Así es. Entonces, es mucho con el ente que lo quieras ver, pero yo no le veo nada malo. O sea, de verdad no hay nada malo en esa norma, y lo que sí debe de quedar un poco más claro, porque ha habido futuros clientes potenciales que dicen, es que yo ya tomé el curso. No, es que la norma no te está pidiendo que te certifiques o que te capacites en esa área.
quiere ver cómo lo estás implementando. Entonces, cuando ellos lleguen a tocarte la puerta, uno, te van a entrevistar gente. Van a agarrar el primero que pasó por ahí y le van a decir, oye, ¿me puedes decir cuál es el procedimiento en caso de acoso laboral en esta empresa? Y el colaborador te va a decir, ¿de qué estás hablando? ¿No? Si no le explicaste bien, porque ese es el secreto de la norma, ellos tienen que saber más que tú cómo están los procesos, porque a ellos es a los que se les pregunta. O sea, no llegan a preguntar al Primero hacen gerente, como al dueño. un sondeo, es como cuando la Secretaría del Trabajo llega a revisarte cualquier otra cosa. O sea, te piden permiso para hacerles algunas preguntas. Que si tienen cámaras, que si firmó un acuerdo de confidencialidad. O sea, les empiezan a hacer más. Por ejemplo, ahorita que venga la ley CIA o con el tema de la ley CIA, ¿tienes una silla para sentarte en tu puesto de trabajo? Entonces, realmente las revisiones llegan con su checklist y te van a estar preguntando, a ver, ¿qué estás haciendo para fomentar el ambiente favorable? ¿No? ¿Tienes un plan anual de actividades? No, pues que sí, pero si no tomaste las fotos, no tomaste la evidencia, tache. Y cada punto, pues, es una cantidad de multa. Entonces, sí puede llegar más de 500,000 pesos sumando ya todos los rubros. Entonces, esto también, la norma 035, que tendrá unos 4 o 5 años que se 2018, me 18, hoy ya hace más. Empezó. Que se publicó. Es buena para los colaboradores, es buena para las empresas, pero de cierta manera a las empresas también, de cierto número, me imagino que les requiere que ya tengan un departamento de recursos humanos que se encargue de implementarla, de llevarla a cabo, de llevar la evidencia, de llevar todo lo necesario para, en dado caso, no debería ser solamente con la motivación de decir, si viene una revisión, cumplo, sino con el hecho de decir, vamos a implementarla porque me va a generar un beneficio en algo muy importante, que es lo que también quiero que nos platiques, la cultura de una empresa y el ambiente laboral, que a final de cuentas la norma, si tienes colaboradores felices, pues te crean un ambiente y una cultura pues propicia para que una empresa y funcione mejor, ¿no? Sí, así es. Y de hecho la norma te da mucho, o sea, te da casi todo, ¿no? O sea, sí es bien importante que lo sepas aplicar como te lo está diciendo. Pero hay diferentes categorías. O sea, sí te dice, a partir de un solo colaborador tienes que cumplir con la norma 35. Y te dice, bueno, de 1 a 15, tal. De 15 a 49, tal. Y de 50 en adelante, tanto, ¿no? Obviamente el de 50 en adelante, pues sí, son muchos artículos los que tienen que cubrir. Pero todo va enfocado al bienestar laboral. O sea, que te preocupes un poco por los horarios, por el liderazgo, el estrés laboral que pudieran estar sintiendo, ya sea por no tener las condiciones de trabajo, pues por algún mal jefe o el ambiente. Entonces, la invitación está en que vayas creando tu propia cultura. ¿Y cómo crea una empresa tu propia cultura? Positiva, ¿no? Porque creo que todas las empresas, aunque quieran o no quieran, tienen una cultura. Aunque tengan en mente decir, tengo una cultura, o que ni conozcan ese concepto, ya hay una cultura en la empresa que depende pues, de las personalidades de los que están ahí. Sí, yo siempre digo que la cultura no te va a pedir permiso. O sea, es algo natural que se va a dar. Al final de cuentas, el convivir con tanta gente, pues te das cuenta, haces un grupo y sabes que hay valores o antivalores, sabes los comportamientos, sabes qué sí está bien hacer y qué no está bien hacer, hay hábitos. Entonces, la cultura se va a formar sin que tú quieras. ¿La por ejemplo, no la exacto, ella va a agarrar su rumbo porque así es la manera natural en la que hacemos tribu, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en el tema de la cultura, pues tienes que analizar ahorita, uno es qué tipo de cultura tenemos ahorita. Yo soy una empresa que ya tiene 10 años, por ejemplo, funcionando. O sea, empezar a hacerte esas preguntas de que, a ver, ¿qué cultura tenemos aquí en la empresa? O sea, empezar a preguntar a sus colaboradores, ¿cómo te sientes? O sea, tú cuando entras a la empresa, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo primero que te recibe? Puedes tener una cultura de chisme si no te das cuenta. O sea, que al final la gente está más preocupada por Juanita, que ya cambió de novio, o que a lo mejor la de lavandería anda con el jefe de seguridad y luego dicen, y está agarrando beneficios. Entonces, a lo mejor en el día a día de tus colaboradores tienes ese tipo de cultura. Están preocupados por todo, menos por hacer bien su trabajo, ¿no? Y esto se sigue dando en las nuevas generaciones.
¿O has visto un cambio? Pues sí ha habido un cambio. Sí, ¿ya es menos? ¿O es más en los jóvenes, en la generación, pues los millennials, los Z? No sé si dentro del rubro de recursos humanos también los tengas identificado de esa manera, pero pues de que si hay brincos generacionales y de comportamiento, pues yo creo que es indudable, ¿no? Sí, sí hay. Pues yo creo que estas generaciones vieron menos novelas. Entonces hacen menos drama en las empresas, ¿sí? Sí. O sea, son otro tipo de dramas, pues. O sea, Ahora no que es son- como que no va a haber, pero siempre va a haber diferencias, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor platican un poco más de su vida, hacen más conexión, invitan a la amiga, no sé, yo entré al jumping, ¿quieres entrar también? Ajá. Nos vamos al gym. Entonces, de repente ya tu compañero de trabajo es tu compañero de aventuras también, pues que vamos a empezar De a correr, intereses. empezamos a correr todos y empiezan a crear ese tipo de vínculos. Ahorita al final esta generación, no la que está por egresar, o sea, la que todavía está de 25 para acá, al final todavía está enfocado en querer disfrutar de la vida, o sea, que la vida no se le escape. La nueva generación que se está formando ahorita, no tengo mucha experiencia con ellos, la verdad, pero vamos a ver cómo ¿Cómo vienen? ¿Cómo van saliendo? cómo del vienen, cascarón? pero yo siempre busco esa parte buena, porque las generaciones lo que buscan es equilibrarse, ¿no? Un exceso acá y de plano nada. Y luego la tercera es como que buscar ese equilibrio. Entonces, pues yo siempre busco las cosas buenas con las que podemos trabajar con la gente. Con las cosas negativas, nunca vas a poder trabajar con alguien. Siempre te vas a estar repeliendo. Entonces, imagínate que tú como empresa quieras cambiar a todos tus colaboradores. Ujú. Puedes. O sea, al final no puedes poner límites para que no te afecten algunos a actitudes negativas, pero tienes que trabajar con lo bueno de la gente, o sea, con lo que ellos vienen a aportar. Y eso me lleva de la mano que no solo es como lo metemos a ChatGPT ahora y a ver, ChatGPT, ayúdame a trabajar con lo bueno de este grupo de colaboradores. Requiere liderazgo. Y eso es donde entra otro factor humano que necesita tener las habilidades necesarias para precisamente saber trabajar con lo bueno de la gente, saber motivar a la gente, saber crear un ambiente propicio para que una empresa logre sus objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos lleva a ese tema. ¿Qué tan importante es el liderazgo en el ambiente laboral, en la cultura organizacional o incluso, pues, hasta en el reclutamiento y selección de personal para que una empresa logre tener, pues, un equipo de trabajo que cumpla con los objetivos, la visión, la misión y lo que ya sabemos en todo el tema de administrativo, ¿no? Sí, de hecho, para mí, el reflejo de tu organización es un reflejo de tu liderazgo al final de cuentas. A mí me ha tocado mucho, obviamente, cuando van a reclutar, que me dicen, no, pues la gente no quiere trabajar, ¿no? Y que pura gente floja me toca. Y la gente no tiene opinión, no tiene decisión, no tiene proactividad, no hace. Entonces, cuando a mí me empiezan a platicar de ese tipo de cosas, yo digo, quiero conocer el nivel de control que maneja ese líder. Ajá. Porque quieras o no, el control castra. O sea, castras ideas, ilusiones, ganas que pudiera tener la persona, porque nada de lo que haga va a ser suficiente. Motivación. Uh-huh. Entonces, aquí en el tema de liderazgo, de verdad es un parteaguas en una empresa. Son de esos elementos esenciales que cuando haces una buena jugada, por ejemplo, en el ajedrez, miras el cambio totalmente. O sea, muchas veces el problema de toda una cultura puede estar generado por ese líder que tienes en la empresa. Por el liderazgo, sí. Y yo lo viví mucho. O sea, yo le ponía atención y yo decía, no puede ser, es que estos candidatos son buenos. Y no es porque yo lo diga nomás de la entrevista, tengo referencias. O sea, de sus anteriores trabajos. Y luego me preguntaba, porque luego me pregunto mucho y digo, ¿por qué sí en esta empresa y en esta no? O sea, ¿cuál es ese factor, esa variable que está modificando el resultado, pues, de este candidato, ¿no? Uh-huh. Y al final siempre iba al liderazgo. O sea, es más importante de lo que nos imaginamos. Quiere decir que si en una empresa tienen mucha rotación de personal,
tienen un ambiente donde a lo mejor no tienen rotación porque están en una, no sé, en una economía donde pues la gente se tiene que quedar a trabajar por más de que ya no quiera estar ahí, ¿no? Ujú. Y no precisamente se refleja en la rotación. Pero tienes una cultura negativa donde la gente le cuesta ir a trabajar. Pudiera ser mucho de responsabilidad del que está a cargo, Sí, así es. E incluso del líder. ahorita lo que comentas de que a lo mejor se quedan por necesidad, a veces se quedan por sus compañeros. Entonces, cuando empiezan a salirse los compañeros, empiezas a notar que realmente no estaban ni por la empresa ni por el líder, sino por su pequeña cultura que habían hecho en ese departamento. Okay. Entonces, el liderazgo permea mucho. O sea, realmente influye en la motivación, en el estado de ánimo, pero también en la conexión que puede tener la persona con su puesto y con la empresa. ¿Cuál sería el estilo de liderazgo que en tu experiencia funciona mejor? Entendiendo pues que todos tienen fortalezas o tenemos fortalezas, debilidades, cometemos errores, etcétera, pero en términos generales, ¿cuál es ese liderazgo que a ti en tu experiencia te ha tocado, que es el que puede generar mejor equipo de trabajo? Ok. Antes de contestarte esa, te voy a poner un contexto. Porque cuando nosotros hablamos de mejores resultados, a veces hay que ver resultados de según quién, ¿no? Ajá. Porque puede haber empresas que me decían, no, es que esta persona, así textual me decían, me tiene al tiro los trabajadores, ¿no? Me los tiene, pero sí bien, ¿no? Encaminaditos. Pero sí, pero la gente entraba y salía, pero así, o sea, contrataba 5 y se salían 8 y como que todavía falta más plantillas y acabo de meter 8 Ujú. y se empezaban a salir. A lo mejor llegan los colaboradores y los ponen como que en cintura, pero no les aguantaban mucho, pues. Entonces la empresa decía, yo tengo resultados porque yo estoy viendo en números que están saliendo las cosas, Ajá. pero no ponían atención de cuánto les estaba costando ese reclutamiento, Que es otra de cuestión. la rotación. La rotación cuesta. Así es. Y no solo, por ejemplo, en este caso, el costo de alguien que les está brindando el servicio, sino realmente hay un costo que de capacitación, del tiempo, etcétera, etcétera, que va involucrado ya en los procesos dentro de la empresa pues que cuesta, tiene un costo. Sí, no, en tiempo, en todo te merma. Y ahí es donde yo digo, bueno, hay que ver que el empresario entienda resultados de qué manera, ¿no? Porque el trabajo lo va a sacar, lo va a hacer salir, pero a lo mejor si se trabaja en el liderazgo de esa persona puedes obtener los mismos ingresos económicos sin batallar con lo demás que viene con la rotación, las quejas y todo esto, ¿no? Entonces, retomando el tema del liderazgo, pues mira, yo creo que una persona, hay diferentes términos, ¿no? Yo te voy a decir el que yo veo que es el que funciona. Es esa persona que busca conectar con su gente. Trasciende más allá de que es solamente un empleado. O sea, se preocupa por las necesidades que ellos tienen. Ujú. Fuera de que si ocupas una computadora para que esté más rápido tu trabajo, ¿no? Es esa persona que detecta de, Alan, hoy no te veo bien. ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, buscan hacer una conexión más allá de solamente pagarte una nómina o solamente decirte, hiciste bien o hiciste mal tu trabajo. Entonces, ese es el liderazgo que busca conectar genuinamente con la gente, ¿no? No verlos separados. Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido el puesto de reclutamiento que más te ha costado trabajo? No por la dificultad como de, no sé, o sea, de encontrar al perfil, sino dices, a ver, está muy, muy específico, o sea, porque sé que hay herramientas que tú utilizas para reclutar en todo México, aunque estemos acá al norte del país, ¿no? Sí. Pero ¿cuál ha sido el que más te ha retado a ti? A lo mejor tanto por lo que necesitaba la empresa, precisamente por la cultura de la empresa, por el estilo de liderazgo que tú ya sabías que existía o que se tiene en esa empresa, pero también las habilidades que te requerían. Pues mira, te voy a ser muy sincera. A mí me gusta buscar, ¿no? Ajá. Investigar. Entonces, cuando me llega una vacante, pues me pongo a la búsqueda, ¿no? Con toda la intención de que lo voy a encontrar.
Cuando yo sé que la vacante me va a costar mucho es cuando ya conocí la persona que va a ser su jefe y que yo no puedo quitar a esa persona y que Ya no no está la en tus van a manos. quitar. Porque yo puedo conseguir el mejor candidato, las calificaciones perfectas, con maestría si quieren, si es que me lo pidieron. Pero no hay manera de que pueda estar bajo a esa persona. Entonces yo no iría, sí hay unos requisitos extraños que luego me piden, como que un contador muy extrovertido. Como que es tan antinatural eso, ¿verdad? Es como si Sí. un ingeniero en sistemas fuera también muy extrovertido. Sí. O un programador. Ajá. Digo, por casi por definición son lo contrario, ¿no? Sí. Habrá sus excepciones, pero... Y yo digo, a veces, o sea, si hay contadores que son introvertidos, pero regularmente porque van a llegar a una posición de CEO, una dirección financiera, que ahí ya es más liderar gente y liderar equipos y contar con todos los departamentos y que pues tienes que hablar. Sí, estar enfrente para dar los resultados de la empresa, los estados financieros, etcétera, etcétera. Pero un contador que lo vas a tener en oficina y que tu requisito es que ocupes que hable, que sea extrovertido, es como por... No, y sí me han contestado y curiosamente es porque el dueño es muy extrovertido, no es contador. Es administrador o en otra área, y dice, es que qué feo es llegar a una empresa y que no platiquen contigo, dice, ¿no? Entonces yo quiero tener conversación con esta persona porque nomás somos un equipo chiquito y pues no quiero a alguien muy serio, ¿no? O sea, son requisitos especiales que cada quien pide que sí se pueden encontrar, o sea, la verdad es que sí se pueden encontrar, pero lo que yo, y me desanimo un poco, voy a ser sincera, cuando ya estuve en contacto con la persona que va a ser su jefe inmediato, yo digo, nada que encuentre va a ser suficiente. Ese es el más complicado. Cuando escuchas a alguien que ni una persona es suficiente, que nadie va a hacer el trabajo como yo lo hago, ¿no? Que tienen ese tipo de lenguaje y yo digo, no hay manera de que suelte, no hay manera de que entrene de la mejor manera. Y pues ya sé que va a ser medio complicado y ya voy buscando reemplazo. Y de hecho, a mí me gusta a los candidatos cuando veo que es una situación así, encontrar lo que no esté trabajando. No me gusta moverlos de un lugar, como dicen, ¿no? De Guatemala para ir a Guatepeor. Para ir a Guatepeor. Sí, porque yo me quedo con esa sensación de... Porque ya sé, o sea, ya entrevisté a la persona. Si conmigo se atrevió a tener ese tipo de conducta o de vocabulario, no me puedo esperar más cuando ya tenga la persona contratada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte más, pues sí, la parte más complicada que me toca. Hay un indicador que es muy famoso en Estados Unidos, que es el Happy Place to Work, que en México también hay uno que se llama el lugar feliz para trabajar y que tú tienes esa certificación para evaluar a las empresas y poder entregar este reconocimiento o este distintivo. Y pareciera que es más que nada un diploma colgado en una pared donde te dice que tu empresa es un lugar feliz para trabajar, pero es mucho más que eso, ¿no? Porque simplemente la metodología para asignarlo no es nada sencillo. Y si nos vamos más allá, pues realmente te está reflejando tu ambiente laboral, tu cultura organizacional, pero no platicada desde el dueño o el gerente de la empresa, sino donde realmente cuenta qué opinan los colaboradores y cómo se sienten los colaboradores. ¿Y a qué voy con esto? Fuera de que nos platiques cómo es el proceso, sino que nos digas por qué es tan importante que las empresas se preocupen por este tipo de indicadores que pareciera nomás a lo mejor un tema para presumir, pero la realidad es que si lo tomas como es, te ayuda a evaluar cómo estás como empresa. Así es. Y para hacer este tipo de diagnósticos, digo, porque ya me ha tocado hacerlo con otras empresas, tienes que tener la apertura de escuchar el resultado, porque a lo mejor el primero no lo vas a pasar. Es demandante, ¿no? Hay empresas que sí, pero tienes que tener en mente de que probablemente yo voy a llegar con un dictamen, por así decirlo, de que te faltaron unos puntitos O muchos. para pasarlo. Y que al final es una metodología que vas a vivir conmigo para poder a pasar el examen otra vez. Es decir, vas a tener que hacer el compromiso de
de cambiar esas cuestiones que te salieron mal? ¿Cómo que es lo que principalmente sale? Sí, no es nomás no te voy a decir nomás el diagnóstico de tus áreas de oportunidades, es qué puedes hacer para mejorarlo, porque tú quieres el distintivo y al final pues son estructuras que vas metiendo dentro de la dinámica de trabajo, que la idea es que así funcione, que fluya bien, ¿no? Y sí me ha tocado empresas que ya lo pasaron, pero me ha tocado otras que pues no lo pasaron. Hubo quien dijo, lo intentamos o dame chance. Salimos muy mal, entonces... se ve muy lejano. Se ve muy lejano para tomar la metodología, pero es mucho de la apertura que tenga la empresa, ¿no? Puede ser una empresa que sabe que está muy bien, pero sí quiere tener el distintivo, ¿no? Porque también para reclutarte te funciona. Imagínate, tú pones en tu flyercito certificados como con el distintivo, un lugar feliz para trabajar. Yo creo que muchos candidatos dirían, caray, yo quiero estar en esa empresa. Ajá. Y hay empresas que ya tienen ese ambiente, nomás no tienen el distintivo, ¿no? Pero ya viven esa parte de que llegan gente con su currículum, su solicitud. Es que me dijeron que aquí está muy padre para trabajar. Y eso nos lleva y nos va dando pie a otro tema que es, ya tú tienes la experiencia en la parte de reclutamiento, de selección de personal, de evaluar liderazgo, cultura organizacional, ambiente laboral, pero también dentro de lo que tú haces ahora dices, bueno, hasta ahorita te estabas encontrando puestos para las empresas y posiciones para las personas que querían un trabajo. Pero te topaste también pues precisamente con todo lo que hemos platicado, que el ambiente, que la cultura, etcétera. Y ahí también se te abre la oportunidad y te preparas para ahora como socia fundadora de una empresa que se llama Impulsa Desarrollo Humano, de decir, ahora, ¿cómo logramos que las empresas vayan cambiando o entiendan que necesitan prepararse, no sé, tener cursos y lo que sea para cambiar estas áreas de oportunidad que tienen? Porque yo sí soy de la idea que lo más importante en una empresa es el recurso humano. Si no tienes el recurso humano comprometido, pues no vas a lograr los objetivos, ¿no? Entonces, ahora también tienes como socia fundadora esta empresa. Quiero más clientes así. De verdad me emociona mucho cuando escucho a alguien que tiene una posición de liderazgo, de gerencia o dueño de compañía, que tiene esa postura, porque pasamos muchas horas en el trabajo. Entonces, ¿por qué no hacerlo para que realmente se disfruten esas 8 horas? Que no sea un pesar, ¿no? Uh-huh. Mejor la persona tiene muchos problemas personales y todavía va a la empresa y se encuentra con otro tipo de broncas y lo tienes en servicio al cliente. ¿Cómo quieres que esté con su mejor cara? Le puedes pagar todos los cursos que tú quieras de servicio al cliente, pero esto viene de que no está a gusto en la compañía. Entonces es simplemente un reflejo, su actitud con el cliente es un reflejo de que algo no está bien en el ambiente de trabajo, ¿no? O también que no está en el lugar correcto por su personalidad, por sus habilidades, o incluso por sus talentos. Por su talento, ajá. Exacto. Entonces, cuando nace la idea de Impulsa, pues a mí me tocó muchos años con Selecta, ¿verdad? Tuve un paro forzoso por una recaída de salud que me llevó a fatiga y sí tuve que cerrar 2 años. O sea, se me hizo eterno, pero tuve que cerrar 2 años básicamente, que te cerraba y no cerraba. Y ¿cubrías algunas? Sí, cubrí algunas, pero luego ya tomaba las vacantes con un poquito de miedo porque como no sabía cómo estaba, no quería quedar mal, ¿no? Incluso llegué a quedar mal, de hecho, ¿no? Pero fue como fue muy sorpresivo, no supe cómo manejarlo porque yo siempre había sido activa trabajando, ¿no? O sea, yo peleada con la cama es para dormir, ¿no? O sea, yo siempre ando buscando qué hacer. Entonces, en ese periodo en el que yo estaba forzosamente descansando, pero pues tenía muy lúcida mi mente, empecé a recapitular todo lo que había hecho con la empresa, los candidatos, los clientes, y yo dije, a ver, los clientes siempre me piden el mejor perfil, ¿o no? Uh-huh. O sea, para tu empresa siempre quieres lo mejor, ¿no? Y yo empecé a preguntarme, a ver, pero esas empresas lo son. O sea, esa empresa tiene el ambiente correcto
para poder tener a un candidato de esa manera o poder contratar varios bajo ese esquema? Y yo dije, no. Mi respuesta en ese momento dije, no, hay muchas cosas por hacer todavía. Y más porque lo veía cómo entraban y salían perfiles muy buenos. Ujú. Y yo decía, entonces, no está en el candidato. A veces, sí, claro que sí, pero tenía muchos ejemplos donde había estado en la empresa y en el ambiente, ¿no? De que a lo mejor me pedían una persona proactiva, líder, que luego pudiera quedarse a cargo de la compañía, pero el que estaba a cargo de liderazgo principal en gerencia, pues simplemente quería a alguien que quería decirle qué hacer sin permitirles que trajera las ideas y todo lo que a mí me estaba pidiendo, ¿no? Obviamente ese talento se te va a ir, ¿no? Entonces surge la idea de Impulsa por lo mismo, porque dije, a ver, creo que si puedo contribuir para tener buenos candidatos, pero también para tener buenas empresas, buenos ambientes que retengan, bueno, no, la palabra retener no me gusta mucho, pero que puedan... Suena como que a forzado, ¿verdad? O sea, te retengo, pero no es esa la finalidad. Sí, de hecho yo siempre he dicho, o sea, una buena empresa no es la que retiene el personal, sino que ellos deciden quedarse, ¿no? O sea, hay una libertad de querer estar ahí en ese tiempo y en ese espacio. Entonces, la intención es cómo te ayudo a ti a que tu empresa pueda formar una cultura acorde a tus valores, a tu visión. O sea, que cuando entre un candidato se acomode a tu cultura. No que tú andes viendo cómo te vas a acomodar el candidato o que ni uno de los dos saben lo que tienen que hacer. Uh-huh. Entonces, por eso surge la idea de Impulsa a través de capacitaciones, obviamente hacerte un diagnóstico en tu empresa y hacer una estructura que sea funcional para ti. Porque digo, cada empresa un traje a la medida. Sí, cada empresa es diferente y a mi punto de vista, esa cultura va muy pegada del dueño o del líder principal. El que no se va a mover, pues. El que es el dueño y pues... Así ¿Y te ha es. tocado hacer alguna recomendación? Por ejemplo, pues sé que has trabajado en empresas desde chicas donde el líder principal pues es el mismo dueño. Uh-huh. Y decirle, ¿sabe qué? O sea, tiene problemas con rotación de personal y todo esto, y en la encuesta de salida, o la entrevista de salida, perdón, pues me dicen que el problema eres tú. O sea, ¿te ha tocado dar esos comentarios donde dice, pues yo te puedo traer muchos buenos candidatos, pero pues te tengo que decir esto porque si no va a seguir pasando? Sí, no sale tan bien como se pensaba. O sea, sí ha habido clientes que pues se van alejando, ¿no? Porque ¿no les gustó que les dijeras eso? No es lo que ellos esperaban escuchar, ¿no? Y ahí es donde entra la apertura. Pero al final yo soy portavoz de lo que está pasando aquí adentro, ¿no? Entonces, y hay otros que a lo mejor hubo resistencia en un momento o un poquito como de, pues sí, como de resistencia de no quererlo aceptar, pero sí tomaron las recomendaciones y hay un antes y un después de esas acciones. Entonces, pues sí, pues básicamente, pues es algo que se tiene que trabajar y yo soy muy, muy insistente en el tema del liderazgo, porque ahí reside la rotación, ¿no? A mí me parece imposible, bueno, es posible, pero es muy cansado. Uh-huh. Poder encontrarte en un departamento 40 personas que quieran someterse, por ejemplo, a un yugo de autoridad, ¿no? O sea, que te estén soportando malos comentarios, malos tratos, ese tipo de jefe que si todo va bien, bien. Pero la primera detalle que hay un detallito, ahí te lo están remarcando cada rato, ¿no? Y ni siquiera te dice cómo mejorarlo. O sea, es nomás señalarte que estuviste mal y que él lo puede hacer mejor, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos que yo tengo, pero pues ahí entra el tema de capacitarlos también. Yo entiendo que hay algunos que no saben que esa manera de liderar no funciona. Y lo único que están haciendo es, pues, mover la culpa, ¿no? Uh-huh. O sea, es culpa de los trabajadores. Pero yo siempre digo, a ver, por estadística tampoco es probable, pues. Sí. ¿Cómo te van a tocar siempre los que no quieren trabajar, los que no tienen iniciativa, los que así los haces al final?
Sí, o sea, eso es lo que generas en ellos, ¿no? Porque puede llegar alguien con esa chispa que pedían, pero pues si no lo dejas aportar ideas, si no lo dejas, si cuando es proactivo le dices, haz lo que te toca, en lugar de darle la libertad, pues los vas acotando, ¿no? Y los vas limitando a que ya pues vayan y cumplan con lo mínimo necesario. Sí, y además hay un periodo de enamoramiento, así como en las relaciones. Hay un periodo de enamoramiento donde lo contrataste súper bien en la entrevista y se cayeron súper bien. Ahora sí, se conocieron y al mes se cae el encanto. La empresa dice que no, muy malo, ¿no? O sea, rezongón y no sigue instrucciones. Y por otro lado, el candidato dice, no te dejan hacer nada, ¿no? Y esa dinámica es la que a mí me parece interesante. O sea, cómo puede haber esas versiones muy similares, cada quien por su lado, pero no hay una verdad, como no hay una verdad absoluta. Absoluta, ¿no? Siempre están los dos lados de la historia. Ajá, entonces aquí la idea es cómo podemos hacer a través de intervención y de procesos que esa relación sí se dé. A mí, yo decía, a ver, si hay empresas que tienen oferta de trabajo y hay personas que quieren trabajar, ¿en qué momento esto no funciona como debería de funcionar o como lo esperado? Y todo está en cómo se hacen las relaciones en el momento en que ya inician a trabajar. Dulce, y un tema que considero muy importante y hace rato lo mencionamos muy rápido, muy por encima, es que la persona tenga su propósito. Y creo que de ahí radica mucha de la rotación de personal que puedan tener las empresas. Cuando las personas pues trabajan por necesidad, pero no necesariamente donde les gusta y mucho menos pues tienen un muy claro cuál es su propósito o qué es lo que quieren, ¿no? O para qué son buenos o qué les apasiona. Esa parte, ¿qué tan importante es? Pues es muy requerida y muy trabajable, porque eso es parte de la cultura que uno puede ofrecer. A lo mejor la persona lo hace por necesidad, porque pues es lo que sabe hacer y siempre ha sido seguridad, por ejemplo. Uh-huh. Y siempre está buscando puestos de seguridad, pero pues porque hay que trabajar, cumple aquí y luego me voy a casa, ¿no? Pero si tú en tu cultura le das un propósito del por qué está haciendo lo que está haciendo, pues ahí ya puede haber otro tipo de relación, ¿no? Yo me gusta explicarles el tema de la cultura, a lo mejor es muy burdo, pero digo, es como cuando uno va a Estados Unidos, para que se entienda lo que es una cultura. Cuando tú vas a Estados Unidos, aquí en México ni te pones el cinturón, a lo mejor tiras el papelito por la ventana. O sea, tienes ciertos hábitos que en el momento en el que 100 metros antes de ponerte la fila en la línea, ¿qué haces? El cinturón. El cinturón. Y a los niños póngase el cinturón. Checas a los niños, que todos estén bien portados. Saca las visas porque hay algo que nos va a tomar foto rápido. Buscas que realmente no tengas nada que tengas que declarar, o sea... Ni el teléfono lo usas cuando vas a punto de cruzar. Sí, o sea, te acomodas la corbata, pues, porque vas a pasar a una cultura que sabes cómo es esa cultura y es muy marcada. ¿Y qué pasa al reverso? Ellos, de tener una cultura de, no, hay que hacer las cosas bien, las multas altísimas, bueno, ellos tienen sus indicadores de motivación, pero cuando pasan a México, ellos perciben nuestra cultura como que hay muchas libertades. Uh-huh. Hay que tronar cohetes, ya no te pongas el cinturón, porque me ha tocado que no se ponen cinturones de seguridad, límites también. Entonces también sienten que en nuestra cultura se permiten ciertos hábitos o actitudes, ¿no? Entonces, a lo que voy con la cultura es que cuando alguien entra nuevo, tú lo vas a enseñar cómo se hacen las cosas aquí adentro. Porque él ya sabe cómo se van a manejar, ¿no? Y lo vas guiando con una buena inducción. Las frases funcionan mucho. O sea, como empresa, tener un lema. No la misión y visión como tal que se la aprendan, pero pues un lema que conecte con la gente y que se lo aprendan y que lo vivan, pues ya te va generando una cultura. Hace poco recibí una llamada, porque de repente me llegan llamadas de todo, y él me decía, no nos conocemos, me llamó para preguntar sobre vacantes. Y me dice, ¿es normal que mis 40 y tantos años, arquitecto, recuerdo que es, quiera probar algo nuevo?
que no sea arquitectura. Dice, soy bueno en lo que hago, dice, pero siento que no me llena ya esto que estoy haciendo. Entonces ahí a mí me toca hablar con él y pues le expliqué, le digo, yo he entendido que a veces cuando hay una presión primero en la preparatoria, universidad, decide ya, ¿no? Tu carrera. Decides con las herramientas que tienes a la mano. ¿Qué sigue? Trabajar. Si tuviste hijos, trabajar para alimentar a los hijos y mantener el hogar. Pero llega un punto en el que esas necesidades básicas están cubiertas y le das espacio a preguntas existenciales como esa, ¿no? Como de, y no importa la edad. No importa la edad. Y no importa la profesión que tengas tampoco. Yo que estoy muy de la mano con desarrollo humano, a mí algunos ponentes, coaches que me han tocado son contadores. Son contadores que les apasiona esta parte de, pues ya una persona me preguntó, me comentó que probablemente era porque los contadores están como muy encerrados en lo que están haciendo y de repente por tema de salud tienen que empezar a buscar pues algo holístico, algo para relajarse y terminan en este tipo de temas de interés al final de cuentas. Nos has platicado todo tu experiencia como te digo, en una parte que yo considero bien importante, que es el desarrollo humano, el reclutamiento, el talento, la importancia del ambiente en las empresas, la capacitación, la mejora, como el liderazgo. Pero tú como persona también, pues, aparte de tener una pasión y digamos hasta incluso esta vocación por este tema, porque pues te has llenado de las herramientas o has buscado las herramientas que te permitan complementar todo esto y te has convertido en una profesional completamente en esta área. ¿Te gusta tener también otras actividades? Eres parte de un club de lectura. Veo que la lectura ha sido parte fundamental en tu vida, porque cada vez esas nuevas técnicas, etcétera, pues no llegan y se implantan nomás porque sí, requieren estudio, requieren práctica, ¿no? Sí, requieren interés. Sí, yo estoy en el club de lectura Anicota. Nos reunimos todos los miércoles a las 7:30. He estado un poquito distante porque luego tengo otras actividades los miércoles. Les digo, creo que a la gente le gusta hacer reuniones los miércoles, le digo, porque vamos a un café por una reunión que tengo y ahí está lleno. Pero sí, de todas maneras yo leo en casa pues mis temas que son de interés, ¿no? ¿Todos los días lees? Sí, al menos, si no en libro en físico, siempre te estoy leyendo un artículo o una parte del libro, pues que a mí me guste, ¿no? Y también soy como de tener libros de cabecera. No los suelto hasta que entiendo lo que me está tratando de transmitir ese libro. ¿Cuál es tu libro favorito? Ahorita tengo muchos, no te puedo dar un libro favorito porque cada libro ha sido un aporte muy importante en mi vida. Y ha sido de parte de esas versiones que te digo que he sido. Ajá. Pero ahorita el que traigo de cabecera es uno que se llama No te creas todo lo que piensas. Que de entrada el título ya es un mantra, ¿no? Como que no te creas todo lo que piensas. O sea, si a lo mejor llega un pensamiento negativo, cuestiónalo porque no puede ser que no sea cierto, ¿no? Y te ayuda como navegar en este mundo mental de una manera diferente. Entonces, como no lo he terminado de aplicar y de entender así, porque siento que me quiere dar otro mensaje que no es solamente el superficial textual de lo que me está escribiendo el autor. Sí. O sea, hay algo más. Entonces, a lo mejor todavía no es el momento. Puede ser, pero no lo suelto. De hecho, me lo han pedido para leer y es como que... Acuérdate que un libro no se presta, dicen, ¿no? Yo sí los presto. Sí, hay una frase que dicen que es como tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Por ahí, pero yo tampoco creo en ella, pero en esa frase, pero sí, yo en lo personal soy un comprador compulsivo de libros. Debería ser un lector compulsivo de libros. Sí, pues es una práctica muy bonita. Y también cuando yo hago entrevistas de puestos directivos y que yo digo, bueno, si esta persona para llegar a donde llegó, ¿cómo le hizo? No ha habido uno solo que no me diga que fue a través de la lectura. Que no le hagan un espacio, ya sea en la mañana, en la noche, antes de dormir o antes de iniciar el día, para tener un espacio con la lectura. Entonces, así de importante. Yo creo que
en lo que a mí me ha tocado ver, escuchar de otros podcasts, gente, incluso libros, etcétera, como que puede haber muchas habilidades o cualidades que tengan los grandes empresarios o líderes, etcétera. Pero el principal común denominador es ese, ¿verdad? La lectura. La lectura, así es. Y yo lo empezaba a escuchar y decía, ¿y qué tipo de libros? Ya fuera de la entrevista, ¿no? O sea, ¿qué tipo de libros lees? ¿Y cuáles leen? Pues mucho en tema de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque vas a tratar con gente. Entonces tienes que saber el tema del pensamiento, obviamente, pero también qué es lo que buscan, qué les llena. Leen acerca del propósito. Ahorita muchos líderes leen acerca del Ikigai, ¿no? En muchas empresas, que es buscar un sentido de vida, tener un propósito de vida, viene japonés. ¿Por qué? Porque quieren en la empresa tenerle su Ikigai a la gente. Para que por fuera pueden tener otros hobbies, pero aquí dentro yo les puedo dar un sentido en lo que están haciendo. Ajá. O sea, es como, no nuevo porque desde hace muchos años se hace, pero es nuevo para nosotros acá en Latinoamérica, por ejemplo. En esta cultura. Ajá. En esta cultura, y pues está muy padre el poderlo incluir dentro del día a día de una empresa. Dulce, y antes de pasar a la última pregunta que hacemos o que hago aquí en Visionarios, ¿qué mensaje? Pues serían dos, ¿no? Tanto a las empresas como a las personas. ¿Qué mensaje les pudieras dar tanto para que encuentren ese desarrollo humano, que sea un aporte mayor, o que tengan esa ventaja competitiva para lograr entrar en una empresa, pero también la empresa que desarrolle el liderazgo, la cultura, el ambiente, etcétera? ¿Qué pudieras decir? O incluso me atrevería a decir hasta generacionalmente, ahí a esos jóvenes que también ahorita buscan mucho el cuidar su tiempo de vida, ¿no? O su vida, su espacio. Que a mí la verdad no me parece mal. No. O sea, siento que hay mucho que aprender. Yo lo vuelvo a repetir, hay mucho que aprender en las generaciones. No hay que ponerles el alto así de que no. Hay que fluir con los cambios que nos va presentando la vida, ¿no? Porque a veces mucho tiempo te niegas a algo y cuando ya bajaste barreras dices, ay, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? ¿No? Entonces, tener esa apertura y en el tema para los candidatos, bueno, personas en general, esa invitación a conocerse. Suena como muy raro, filosófico, romántico. No, y a esta edad, ¿no? Después de... Pero eso también aplica para un joven de 18 años que a lo mejor que está buscando, desde temprano. o uno de 45 como el arquitecto que también estaba, o sea, se está conociendo apenas. Y es válido, a mí me parece más vale tarde que nunca, ¿no? Yo siempre he pensado que me gustaría irme de este mundo, universo, siendo la mejor versión que puedo llegar a ser. Entonces, es esa invitación de que nos aprendamos desde muy temprana edad a descubrirnos, a ver, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis talentos? Si yo no los puedo reconocer, ¿para qué me ha dicho mi tía que soy bueno? Mis papás, mis amigos. Puede haber talentos que es un talento, pero está mal dirigido, ¿no? Puede ser. Uh-huh. A lo mejor es el burlesco, el parlanchín, pero a lo mejor tienes un muy buen conferencista que el poder de sus palabras va a impactar en mucha gente. Ajá. ¿No? Entonces, es descubrir para qué eres bueno independientemente en qué lo utilices. Ahora que estuvimos dando pláticas a jóvenes en la preparatoria, un chico, a lo mejor dijo de broma, ¿no? Pero dice, ¿robar es un talento? Hizo la pregunta, le dije, sí. Está no socialmente aceptado, pero no o legalmente, pero pues no cualquiera puede hacerlo sin que pues lo atrape la policía o se salirse con la suya, ¿no? Es un talento, pero yo le pondría que pues para esta sociedad no está bien dirigido, ¿no? Y no es mucho, no necesitas una varita mágica para saber a dónde te puede llevar ese tipo de talento. Uh-huh. Entonces, ¿qué digo? No es un talento, muchachos, no lo hagan, pero es una habilidad al final de cuentas, ¿no?
Entonces, empezar a descubrir para qué soy bueno, cuáles son mis talentos, empezar a escuchar a la gente, a ver por qué la gente se me está acercando. Qué raro que siempre quieran un consejo. A lo mejor por ahí va el tema de la psicología, trabajo social, practicar. O sea, no puedes decir que no eres bueno en algo si no lo has calado. Muchas veces no te das el permiso y resultaste por allá a tus 40, 50 muy bueno para eso que a lo mejor no te diste tiempo en tu juventud, por así decirlo, ¿no? Entonces, no hay más que el conocerte a través de la práctica. Y ya de ahí puedes decidir, pues quiero seguir haciéndolo o no quiero seguir haciéndolo, ¿no? Y algo que no quiero que se me pase es en el tema de las habilidades. Todas las habilidades blandas se pueden trabajar. O sea, cuando yo escucho a alguien decir, es que yo no soy organizado, hay un método para que puedas llegar a ser organizado. O sea, necesitas interés y tiempo. O el típico que ibas a los cursos y la pregunta, ¿el liderazgo nace o se hace? Las dos, no le busquemos más. La diferencia es el nivel de competencia, cómo lo vas a tener. O sea, obviamente alguien que tiene un liderazgo nato está en una competencia alta, ¿no? Y hay que ver cómo está ejerciendo ese liderazgo también, pero bueno, el punto es que influye y mueve masas, ¿no? Pero si tú dices, no, yo no puedo ser líder porque soy introvertido, pues ahí pues puedes trabajar también en esa habilidad de una u otra manera. Con cursos, obviamente tienes que meterse a talleres, a cursos, probando, practicando, por así decirlo. Entonces, no cerrarse de que así nací y es lo que hay. No, la neuroplasticidad te dice que tú puede haber un reacomodo. Entonces no es cierto eso de que chango viejo no aprende maroma nueva. No. Tiene que ser un chango muy terco, un chango que no quiera. Que hay muchos. Pero con disposición lo puedes hacer. Entonces, para los candidatos, trabajen en sus habilidades. Si ahorita no es el perfil como tú lo quisieras ofrecer, pues empieza a crearte cómo te visualizas en tanto tiempo. Lo puedes lograr, o sea, claro que sí se puede lograr. Y cuiden mucho el tema de su currículum, cómo se están presentando. Siento que a lo mejor a veces se toma tan a la ligera, pero a mí me ha tocado ver cómo abre puertas y cómo las cierra también. ¿Y en las empresas? Y las empresas, pues en las empresas a mí me encantaría que trabajara en una cultura en donde hubiera un ganar-ganar para todos. O sea, tener bien presente que son 8 horas de trabajo. Y qué padre sería que esas 8 horas las disfrutaran todos, ¿no? Digo, no siempre todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, que siempre haya un cimiento de valores que te permita una convivencia sana. Y eso, que de la nada se cree así sola, pues sí te puede tocar en el azar los dados que sí se dio, pero realmente eso se promueve. Eso se trabaja. Sí, y que le den la importancia a eso, ¿no? Y darle la importancia porque pues yo lo viví con muchas empresas y es un antes y un después. O sea, no es algo que yo me estoy sacando de la manga o que me estoy inventando. O sea, yo lo pude ver y qué bonito tener empresas muy, muy enfocadas en qué es lo que está necesitando mi gente. ¿Qué más les puedo dar para que crezcan? No solamente para crecer yo. O sea, ¿qué más puedo darle a ellos para que crezcan dentro, aquí conmigo, ¿no? Y al final, algo que yo siempre digo es que el tiempo es un recurso muy valioso. Hagamos que valga la pena. Hagamos que valga el tiempo que estamos juntos, ¿no? Y eso es incluso cuando despides a alguien. A mí me da mucho pesar cuando trabajó 7 años en una empresa, supongamos por poner un número, y al final tuvo unos desacuerdos, un nuevo jefe, no se acomodó, y cuando tú pides referencias, te dan pésimas referencias de él porque te están hablando de su último periodo, pero no de los otros 6 años entregados a la empresa. Entonces yo sí les digo, poner conciencia en que al final pues estás trabajando con gente y las formas en cómo hagas las cosas, pues es una diferencia abismal la que puede hacer. Y pues trabajar en la cultura. Así rapidito, hace poco fuimos a Caborca. Aquí en Impulsa pues tengo dos socias más activas, ¿no?
la licenciada Pichardo, que su enfoque mucho es, Jessica es el tema legal porque Legal, ella laboral. es licenciada, ¿no? Ajá. Entonces ella ve la parte del contrato como parte del sentido de pertenencia, pero para que se entienda que no es solamente una firma que diste, o sea, tu contrato viene con varias cláusulas que se tienen que respetar, el reglamento interno de trabajo, cómo utilizarlo al favor y demás. Y también está Diana Rubio, que pues ella tiene mucha experiencia en el área de recursos humanos, ejecutando planes, Ujú. ¿no? Entonces ahí entre las tres hacemos mancuerna y visitamos una empresa en Caborca y yo quedé encantada. Desde que entrabas, sentías una energía de acogimiento, como de a gusto, como que la gente sabía qué era lo que tenía que hacer y se movía con naturalidad, se movía con respeto y me gustó mucho. Ya después me contaron el por qué tenían esa cultura. Ajá. Y era por el liderazgo que se había tenido por muchos años. Ya la persona no se encontraba con ellos. Pero todavía, a pesar de no tener un año ya en la empresa, me parece, seguían ellos con esas mismas prácticas, ¿no? Y a ellos les toca recibir solicitudes de gente que escuchan, que están muy a gusto y que quieren hacer fila para entrar a trabajar ahí. Y Esa yo es la digo, qué importancia bonito. que tiene. Sí, yo digo, qué bonito es eso porque incluso hasta el reclutamiento te cambia. O sea, la gente ya viene a ti y si viene buscando ese ambiente es porque ellos tienen ese mismo tipo de valores muchas veces. Entonces, pues yo terminaría con eso, o sea, la parte de la conciencia. A veces a lo mejor piensan que sale muy caro y demás, pero si tú te pones a sacar cuentas, Es más caro toda la rotación, es más caro esa falta de productividad porque los colaboradores no están contentos, no están motivados, no están inspirados. No. Todo eso, si se pudiera cuantificar en dinero, sale mucho más caro. así es. Y para las nuevas generaciones, bueno, los estudiantes más que nada, pues que aprendan, o sea, que nunca vean el aprendizaje como una obligación, porque el saber, el conocimiento te abre puertas, te abre horizontes, o sea, puedes hacer tu propio mundo con la información que te está llegando a ti. Entonces, Bien, Dulce, y la última pregunta con la que siempre cerramos nosotros es, o que yo cierro es, si puedes regresar el tiempo y hablarle a esa niña de 6 años que estaba escuchando un diagnóstico de ese doctor, ¿qué le dirías? que sí se puede, que sí pudimos, que sí pudimos definitivamente, que lo hizo bien. O sea, en la parte de la mentalidad que ella dijo, que así, que ella no iba a aceptar ese tipo de vida, o sea, que iba a hacer lo que tenía que hacer, porque justo así decía yo, voy a hacer lo que tengo que hacer para sí tener esa oportunidad que tiene la gente de trabajar, de tener una vida, entre comillas, normal, ¿no? O sea, tratar sí, yo creo que así lo veo yo, como que tener una vida normal, porque en mi caso a veces quien me conoce sabe que estoy como que muy enfocada en el tiempo, Uh-huh. pero es porque yo le digo, es que no sé si mañana voy a amanecer bien, pues, o sea, yo necesito aprovechar este momento, pues, para planear mi semana, por así decirlo, ¿no? Pero sí, lo hicimos. Y tratar... Y lo seguimos haciendo y pues que lo hicimos bien. O sea, no había caído en cuenta, realmente no había caído en cuenta en eso, pero realmente sí ha sido un acompañamiento este padecimiento, pero en el momento en el que lo puse a un lado, o sea, no tropezándome con él, sino que lo puse a un lado, le di su lugar, por así decirlo, fluyó muchísimo más fácil. Que no permitiste que fuera el quien dictara tu día o tu forma de vida, ¿no? Sí, porque pareciera a veces cuando te dan un diagnóstico que ya te dijeron en una lista lo que puedes y no puedes hacer, ¿no? Y hay gente que no corre con tanta suerte que incluso le dices, tienes 3 meses de vida nada más, ¿no? Entonces, no, gracias a Dios no fue mi caso, pero sí es un acompañamiento que pues tienes que aceptar y considerar para tu día a día. Dulce, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que es un episodio con mucho aprendizaje y que a todas esas personas, no solo que están buscando un empleo, sino que realmente quieran
entender lo importante que es esa superación personal, esa constante aprendizaje, y también en las empresas, porque al final de cuentas vivimos en un sistema donde se ocupa pues de ambos, ¿no? Ujú. De las empresas que están produciendo esa estabilidad y esas oportunidades para personas para que puedan desarrollarse profesionalmente y a su vez a sus familias, que qué tan importante es que ambos mundos funcionen de la mejor manera. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y pues bueno, hoy platicamos con una mujer que nos recuerda que el verdadero crecimiento empresarial comienza por el crecimiento humano, pero sobre todo el personal. Dulce nos deja claro que las empresas no se construyen solo con procesos, sino con personas, y que cuando cuidamos la mente, el corazón y el talento de quienes trabajan con nosotros, los resultados llegan solos. Si les gustó, compártanlos, denle suscribir y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.